¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Pues aquí estoy con don Ramón Bau. ¿Habéis dormido bien? Yo estoy reventado, el cambio de hora me ha matado. Estoy de la chorrada del cambio de hora, estoy harto de mis 4 horas. Ramón, ¿cómo estás? Perfectamente bien. ¿Has Yo dormido bien, no? duermo lo que quiero porque estoy retirado. Entonces puedo dormir. Yo soy autónomo, yo puedo también dormir un poco a la tarde, pero mira, al final es lo que hay. He dormido poco, aquí estoy, pero muy contento de tenerte. Muchas gracias por la invitación. No, faltaba más, hombre. Le estoy tuteando porque me da permiso, ¿eh? Sí, hombre, Yo sí. respeto los rangos, ¿eh? Y yo también a ti, ¿eh? Perfecto. Ramón, preséntate, que la gente te conozca. Bueno, vamos a ver, presentarse como profesional. Soy ingeniero industrial. Y después de ingeniería industrial, cuando me retiré, estudié medicina y física cuántica. Esta es la parte profesional o, digamos, de estudios, digamos, ¿no? Y en cambio, después, a nivel de verdad, lo que me gusta de verdad es el arte, la música, algo la política, la cultura. Esto es lo que me he dedicado de verdad como persona, digamos, ¿no? O sea, yo me retiré a los 55 años. ¿Te retiraste tan joven? Sí, tuve la suerte de que mis padres me dejaron un negocio, me pude retirar, yo era ingeniero, trabajaba de ingeniero, pero como estaba en Hewlett Packard. Pero como mi padre me dejó suficiente dinero para poder retirarme y poder tal, y pensé, bueno, pues dedícate a lo que te gusta, que es estudiar música, Wagner, y después, bueno, filosofía, cultura, mucha excursión. Me he recorrido todas las montañas de Europa y parte de las de América, y he hecho mucha marcha, ¿no? Tanta que ahora llevo una rodilla metálica porque se me estropeó la rodilla de caminar, se hizo artrosis. Y esto es lo que he hecho yo, o sea, dedicarme a la cultura y a la música y al arte y a la naturaleza a partir de los 55. Y hasta los 55, trabajar. ¡Qué maravilla! Claro, porque tienes 77 años. 77 años. Así tienes la lucidez mental, de tanto estudiar, de tanto practicar. No, y no tiene nada que ver. Esto es una cosa que es curiosa porque hay gente que ha estudiado muchísimo y después de mayor, pues coges Alzheimer igual. Yeah. O sea, coges demencias o coges problemas. Esto es suerte. La medicina te enseña, cuando estudias medicina, te enseña que la suerte es el 70% de nuestra salud. Y el otro 30% es no fumar demasiado, no tomar drogas, no tomar alcohol en exceso, no hacer barbaridades. Esto es el 30%. Pero el 70% es suerte. O sea, hay gente que ha vivido, mi hermano, por ejemplo, era igual que yo, vivíamos muy bien y se murió hace ya 6 años o 7. O sea, de repente cogió un cáncer y se murió. Entonces, la suerte es muy importante en salud, muy importante. Entonces, el que se cree que viviendo bien vivirás más. Hombre, viviendo bien evitas el 30%. El 30% le evitas, ¿no? Pero el otro 70% es suerte. ¿Física cuántica por afición? Física cuántica porque cuando estudié ingeniería no había física cuántica. Yo estudié cuando tenía yo 25 años, hace 50 años, la física cuántica no existía casi. Entonces después cuando era mayor, la física cuántica es algo extraordinario. O sea, es una cosa que la gente no conoce y es totalmente extraordinario. O sea, es conocer el mundo, digamos, invisible, el mundo de los átomos, el mundo de la parte micro de todo, ¿no? Y es extraordinario. Es un mundo que no tiene nada que ver con el mundo normal. Yo tenía un chiste muy bueno, una anécdota muy buena, que es decirle a mi mujer, cariño, tú eres una millonésima de gramo de materia y un montón de vacío lleno de campos de fuerza. Y es la realidad. Y tu mujer encantada, ¿no? Sí, mi mujer me dijo que no, prefería que le dijera que sigue siendo muy mona y tal. Pero es la verdad. Nosotros somos de materia nada. Todo lo que tenemos, todo hueco, ¿eh? O sea, parece que somos todo hueco. Todo es un campo de fuerza. Y entonces, es aquí otra anécdota también tan buena, que dice, si te tocas, abrazas a tu mujer o abrazas a tu novia, crees que estás abrazándola, pero nunca te tocas. Los electrones de uno y otro se rechazan. Entonces, lo que notas es el rechazo del otro, no el contacto con él. No es que te unas, sino que te rechazan los electrones y tu tacto hace ver que es un tocar y es un rechazo. Con lo cual, el abrazar a una mujer, lo que recibes es un rechazo de ella. Entonces te apasionó más la física cuántica que la medicina, según veo, ¿no? Bueno, es diferente. La medicina me hizo pasar de ateo a agnóstico.
porque yo era ateo antes al principio, y ahora soy agnóstico, ya no sé si existe Dios o no, no lo sé, y hay motivos para todo. Y en cambio la física cuántica no, la física cuántica es ciencia pura, o sea, no tiene repercusiones, digamos, metafísicas, ¿no? En cambio la medicina, cuando la estudias a fondo, te quedas un tanto perplejo de todo, ¿eh? O sea, es decir, realmente es complicado creer que esto nace de la pura, digamos, casualidad, ¿no? Aquel libro tan fantástico de que vivimos solamente por la evolución es pura casualidad y tiempo, ¿no? Es difícil de creerlo. Y es difícil de creer, por ejemplo, que la primera ley de la termodinámica, ¿no? Que dice que la energía se va gastando, pues que no se haya gastado ya, ¿no? O sea, si llevamos infinitos años, debería ser un mundo frío. Entonces, hay muchas cosas en medicina que te hacen pensar en que no se sabe, ¿no? Cuando piensas en Dios, también dices, esto también es muy complicado, que tampoco está claro, ¿no? Entonces, al final dices, solo sé que no sé nada, ¿no? Es que es aquella frase tan famosa que es muy divertido, porque entonces le contestan a otros, esto es muy famoso, el chiste también, dice, yo solo sé que no sé nada. Y entonces recibe un montón de flechas y dicen, está criticando nuestro sistema educativo. Claro, yo no sé nada, es decir, que el sistema educativo no ha funcionado muy bien. Entonces, pero es verdad. En el tema de metafísico, yo no sé nada. No lo sé. Porque es típico de los jóvenes que son muy soberbios, todos hemos sido jóvenes también, ¿eh? Sí. Tenemos la soberbia, a creer que lo sabemos todo. ¿Tú has notado con la edad que te has vuelto más humilde ante el conocimiento? Por supuesto. Yo empecé siendo cristiano, porque hice católico, porque mi familia es católica. Estudié en los jesuitas, o sea, católico, 9 años de catolicismo intenso, ¿no? Y después, cuando empecé a estudiar en serio, me hice ya un poco así, terminé ateo, que es lo que pasa muchas veces, ¿no? Y cuando terminé ateo, pero simplemente porque no me gustaba la iglesia más que la religión, ¿no? Un efecto péndulo, ¿no? Exacto, el péndulo. Y entonces, cuando después me di cuenta que el péndulo también estaba bastante liado, al final he vuelto al medio. O sea, no sé nada. De verdad, no sé nada, no sé si existe Dios, puede ser que exista, no lo sé, puede ser que no, también, y al final no lo sé, no me he vuelto, digamos, me he vuelto a hacer. Yo creo que la juventud tiene un defecto muy importante, que es que el sentimiento es mucho más importante que la razón. Claro. Entonces, el sentimiento te hace o que seas muy católico o que seas muy ateo. Entonces se hacen ateos radicales, aquellos ultrateos, ¿no? Y contra todo, o se hacen católicos ultracatólicos, porque el sentimiento importa mucho. En cambio, después, más o menos, te vas dando cuenta de que la razón también vale. Y entre una cosa y la otra, pues llegas a un acuerdo de decir, pues no lo veo nada claro. Podríamos estar hablando muchísimo del tema de razones de una cosa y de la otra, ¿no? Que yo lo he escrito varios libros, varios textos, vamos, sobre el tema, ¿no? Sobre por qué ser ateo o por qué no ser ateo y por qué no ser creyente, digamos, en medio decir, pues no lo sé. No lo sé, ¿no? Y la juventud tendría que dedicarse un poco a estudiar. Claro, si no estudias de verdad, o un poco de medicina, no digo mucha medicina, pero un poco, y si no estudias un poco de teología, pues te das cuenta de que no, estás haciendo cosas sin saber. Yo, por ejemplo, siempre, el primer vez que leí el Antiguo Testamento, ¿no? Dije, esto es una cosa infamante, es un libro realmente lamentable, ¿no? Y después, esto lo pasó en mi época atea, ¿no? Entonces después, más tarde pensé, caray, pues oye, hay millones de personas que lo leen, los protestantes lo leen cada día y se lo creen de verdad, ¿no? Y son gente buena persona, son gente que normales, ¿no? Incluso mucha gente que eran políticamente favorables a mí son protestantes y la han leído y leen. Entonces me hice un curso de Antiguo Testamento. Hice un curso de Antiguo Testamento con no le llaman sacerdotes, ellos le llaman, no sé cómo le llaman, no es un sacerdote protestante, ¿no? Un pastor protestante, ¿no? Porque los pastores protestantes creen de verdad en la Biblia tal como está escrita. Vale. Cuando hablas con un católico, no. El católico te dice que la Biblia es algo simbólico. Todos son símbolos, ¿no? Y entonces dice, claro, si son símbolos puedes explicar cualquier cosa. Pero si lo quieres explicar algo de verdad, pues entonces has de decir, vamos a ver, alguien que me explique lo que dice allá, que dice que es palabra de Dios, pues que me explique. Entonces este me lo explicó. Y yo llegué a entender cómo lo entienden, no creerlo yo, ¿eh? Entiendo cómo lo entienden, que ya es complejo, ya es algo. O sea, ahora yo me doy cuenta de que sí, se puede entender tal como lo entienden ellos y digamos, no verlo tanto como lo veía yo, que yo lo veía como una cosa muy, o sea, bueno, en fin, el Jehová me parecía un Dios totalmente cruel, brutal y salvaje, ¿no? O sea,
Entonces, cuando lo lees allá, ¿no? Después, cuando te enteras bien, la cosa se dulcifica, ¿no? Y queda una cosa más complicada, menos... Tendré que hacer un curso de estos, porque me pasa esto. Veo la Torá, el Claro, Testamento... sí, lo que pasa es que, mira, la básica, para darte eso una idea, porque si no estaríamos toda la charla con este tema, la idea es lo siguiente. El pueblo judío era el único pueblo monoteísta en aquel momento en toda la tierra. En toda la tierra, el único pueblo monoteísta era el judío, ¿no? ¿Y cómo se podía conseguir ser monoteísta en un pueblo? En cuanto se descuidaban, se hacían politeístas. En cuanto descuidaban, empezaban a adorar a ídolos, con un dios brutal. Un dios que cuando se hacían politeístas mataba a la mitad del pueblo. Los mandaba al desierto 40 años. Exterminaba al 10%. O sea, una dictadura total de Jehová, ¿no? Entonces, la dictadura total de Jehová era una forma de mantener monoteísta al pueblo judío. ¿Y por qué dicen los cristianos que es así? Porque cuando nace Jesucristo, si Jesucristo nace en un pueblo politeísta y se hubiera declarado Dios, hubieran dicho, pues un Dios más. Hubieran dicho, hay otro Dios más, ¿vale? Entonces, claro, para ser Dios, había que ser un pueblo monoteísta, donde ser Dios era el Dios, el único. ¿Entiendes? Y esto es el tema. Entonces, Jesús nace en un pueblo monoteísta, con lo cual declararse Dios le cuesta la cruz. Si le hubiera salido en otro sitio, le hubiera costado, se hubieran reído de él, a lo mejor le hubieran dicho, fue curioso, y no lo hubieran tomado en serio. La galería. No lo hubiera pasado en serio. Entonces, esto es lo que, tal como lo piensan ellos. Y a partir de este pensamiento, cuando lees la Biblia y ves las brutalidades, te vas dando cuenta de que muchas de ellas son debidas a evitar el politeísmo. Por ejemplo, hay un momento que dice, matad a los prisioneros, matadlos. Llegan, invaden un pueblo de los judíos en Canaán, ¿no? Y matar a todos, niños y mujeres. Y dices, ostras, cuando lees, pero qué bestias, ¿no? Qué animales. ¿Y por qué lo pasa? Bueno, si has leído un poco antes, en otro pueblo no los matan, ¿no? Y entonces las mujeres estas se unen a los judíos y los hacen politeístas. O sea, les influye en la religión de aquel pueblo. Entonces dicen, no, al siguiente matadlos a todos, que no haya forma de que os conviertan al politeísmo. Esto es un poco la idea, ¿eh? O sea, es decir, es mucho más complicado si quieres, pero la idea es esta. Entonces ahí me convencí de que, bueno, se puede ser protestante y creer en el Antiguo Testamento y no ser un salvaje, ¿no? Digamos. No. Además, Jesucristo cambia, Jesucristo dice que se acaba el Antiguo Testamento, empieza el Nuevo Testamento, y esto es lo que dicen ellos, ¿no? Y a mí no los entiendo, yo quiero entenderlos. Igual que quiero entender a un ateo, los quiero entender. Entonces yo les explico por qué no estoy de acuerdo y me discuten, y me encanta esta discusión, ¿no? Pero siempre desde un respeto a los demás, oye, a mí que piensen religión lo que quieran, yo no soy, mientras no sea una religión que digamos que diga que me quieren matar o que quieren hacer cualquier barbaridad, pues los demás que hagan lo que consideren. Y yo, como soy agnóstico, tengo la ventaja de que no estoy contra ninguna religión. Me parece muy bien que la gente tenga religiones. Jordi Mota, que es para mí ha sido una persona que me ha enseñado muchísimo, ¿no? Me dijo una vez, mira, la ventaja de tratar con un cristiano es que al menos sabes qué es lo que considera que es malo. Cuando tratas con alguien que no es cristiano, no sabe ni siquiera lo que considera que es malo. O sea, cristiano al menos sabes, ese considera que es malo, después no lo hará, después será malvado igual, pero al menos sabes que él cree que aquello es malo, que ya es algo. Entonces decía, cuando trato con un no cristiano, no sé exactamente cuál es su moral. Me lo tiene que decir en todo caso. Y esto es muy gracioso, siempre me ha hecho mucha gracia. Pero bueno, esto en cuanto a religión, dejemos el tema porque el tema religioso... No, es muy interesante. Pero yo pensaba que, bueno, como la idea previa, que la idea de Dios o plantearte tu ateísmo vendría más de estudiar la física cuántica, el universo, microcosmos, macrocosmos, no, absolutamente esa perfección cósmica. No tiene nada que ver. La física cuántica explica cómo somos, digamos, a nivel no visible, a nivel nuclear, digamos, ¿no? Atómico. Ya. Pero eso, bueno, pues vale, es decir, pero no tiene nada que ver con Dios. Y el universo, pues es infinito, es enorme, gigantesco y todo lo que quieras. Es uno de los temas que puede llegarte a hacer pensar en Dios, pero de verdad... Yo ya digo, ya era ateo cuando no conocía nada de física cuántica, y conocer física cuántica no me cambió el tema porque es una ciencia como otra cualquiera, es una ciencia complicada, muy matemática. Es una ciencia que exige unas matemáticas fuertes. Yo por eso era ingeniero y había estudiado pues, derivadas, logaritmos, integrales, series, etc., ¿no? Si no te metas en física cuántica porque no vas a ir a ningún lado. Entonces, pero no tiene nada que ver con el tema divino. En cambio, la medicina sí.
La medicina sí, porque la medicina te plantea el tema de la vida, el tema de la existencia, digamos, ¿no? Y entonces cuando empiezas a pensar un poco, dices, bueno, ¿y cómo puede ser que una célula salga de la nada, no salga de pura suerte, ¿no? Cuando conoces una célula dices, esto, por suerte, o sea, jugando a la lotería no va a salir. Yo creo que todas las personas, diría, que tienen un momento más o menos de crisis a nivel de concepción de las cosas cuando ven el nacimiento y la muerte. Claro, la muerte es un tema muy curioso. Heidegger lo hizo muy claro, que la muerte es el principio. Heidegger, si un día hablaremos de Heidegger, Heidegger es el que habla de la muerte. O sea, la muerte es el eje central de Heidegger. Heidegger dice, vamos a ver, para ser así muy rápido, Nietzsche destruye toda la moral anterior. Dice, toda la moral anterior está basada en falsedades, ¿no? En libros sagrados que no se pueden por qué entender, en absurdos y tal. Y hace una crítica tremenda de la moral y de las formas de pensar clásicas, pero no construye una nueva dice, ¿cómo? Con aquello que dice, ya no existe Dios, no quería decir que no existiera Dios como tal. Lo que quiere decir es, ya no podemos crear una moral basándonos en que Dios lo dice. Hemos de crear una moral que no exija un Dios que lo diga. Pero él no llegó a decir cómo. Entonces Heidegger se plantea este problema. Heidegger dice, vamos a ver, ¿cómo podemos fundamentar una filosofía sin necesidad, y una moral, una forma de ser, sin necesidad de un Dios que lo garantice? Y entonces empieza a decir, y después sería mucho más largo, pero una de las cosas que dice es la muerte es una verdad. La verdad es lo que hay que fundar. Fundemos las cosas en la verdad. Y la muerte es la gran verdad. O sea, decir, si hay una cosa que es cierta es que nos morimos, la muerte. Eso es cierto, no tiene discusión. Entonces, a partir de ahí, a partir de la muerte, a partir de esa verdad, empieza a decir, si vamos mirándonos en la verdad, de la verdad saldrán cosas, ¿no? Saldrán subconsecuencias. Esas subconsecuencias son las que va a crear la filosofía. La filosofía es salida de las verdades, de verdad. Y la verdad tiene que estar muy bien fundada. Y una de las fundaciones importantes es la muerte. ¿Por qué vivimos? Esto es lo siguiente, ¿no? Si morimos, ¿por qué vivimos? Esto sería salir de ahí. Entonces dice, por ejemplo, si vivimos será por algo. Porque si vamos a morir seguro, ¿para qué tenemos que vivir? Entonces, las razones de vivir es una de las cosas que te pueden dar una base. Y eso está fundado en una verdad, que es que vas a morir. Y que vas a morir y en cambio vives. Con lo cual, entonces, esto es una forma de empezar la filosofía. Es mucho más complicado y yo no la entiendo, ¿eh? O sea, es decir, no. Vamos a ver, haciendo una simplificación burda, en mi caso, se podría decir, simplificando mucho, que ningún filósofo se ofenda, por favor, ¿eh? Simplificando, Nietzsche sea destructivo y Heidegger quiso ser constructivo. Heidegger quiso ser constructivo sobre la destrucción que había creado Nietzsche. Esto sería una forma de verlo, ¿eh? Así, en plan... Sí, bueno, haciendo una cosa muy simple. Exactamente. Nietzsche es, sobre todo, un hombre que critica todo, un gran hombre de crítica. Critica y destruye todas las verdades que habían entonces, ¿no? Pero no llegó a construirlas. El único libro un poco filosófico suyo, que no era filósofo, Nietzsche no era filósofo, era filólogo, ¿eh? O sea, no era filósofo, no había estudiado... De estudio, de formación. De filólogo, era de filólogo. Sí. O sea, no estudió nunca filosofía en una escuela de filosofía. Schopenhauer sí, él no. Entonces, él lo que dice es destruye todo, excepto en algunas cosas que empieza a hacer un poco, empieza a explicar un poco la construcción, ¿no? Pero de una forma así muy poco basable, o sea, sin mucha base, ¿eh? ¿Qué libro considera que puede aportar Nietzsche? Bueno, el Zaratustra. Vale. Zaratustra yo diría que es el libro más constructivo de Nietzsche. Constructivo no en un nivel filosófico, pero sí en un nivel al menos, como diría yo, sentimental. O sea, la filosofía del Zaratustra es bonita, es un libro bonito. O sea, a mí cuando leo el Zaratustra, dices, hombre, esto es elegante. En cambio, los libros de Nietzsche son duros y destructivos. ¿Entiendes? En cambio, el Zaratustra no es duro. Zaratustra es un libro agradable, incluso. Yo diría que es agradable de leer. A mí me gusta. A mí me sorprendió, la escritura es deliciosa. Y eso que es una traducción, que las traducciones son complicadas, pero da un gusto leerlo. Da gusto leerlo. En cambio, los demás libros son duros, muy duros. O sea, ¿serán ciertos o no? Esto es otra historia, pero son duros. Pero Nietzsche destruye todo lo que viene desde posterior al paganismo, ¿no? Es decir, desde Platón para adelante.
Empieza con Platón, empieza destruyendo a Platón. Es el enemigo, o sea, para él Platón es el enemigo número uno, ¿no? El anterior a Platón le gustan los presocráticos, ¿no? Entonces con Sócrates empieza el problema, dice él, que es la racionalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces él destruye toda la filosofía que ha escrito, el cristianismo incluido, por supuesto, empieza a destruir todo, ¿no? Y lo hace bastante bien, que conste. Es destructivo, pero bueno. Pero claro, lo construye, después llega, ¿y esto qué? Vamos a ver, ha destruido todo, que él se suicida uno, que entonces para construir lo dejó, porque claro, pensemos que él se volvió loco, ya lo sabéis, ¿no? Hay que acusar que murió joven, ¿no? Murió joven y loco, porque él murió, digamos, varios años antes de morir. Estaba en una clínica psiquiátrica, o sea, es decir, él estuvo encerrado, no sé si son 6 o 7 años o más, no me acuerdo los años, en un psiquiátrico, o sea, es decir, creo que fue por la sífilis, dicen, pero no se sabe si la sífilis o Alzheimer de entonces o lo que fuera, digamos, ¿no? Pero su hermano estuvo encerrado en un psiquiátrico, ¿no? Entonces los últimos, claro, no tuvo tiempo, sus últimos libros, Ex Homo, ya estaba medio tocado, ya es un libro raro, y ya no hizo más. Entonces, ¿tú crees que si Nietzsche hubiese vivido tanto como Heidegger, hubiese tenido una evolución? Lógico, sí, ¿no? Puede ser. Yo creo que él algún día se hubiera planteado decir, bueno, ya que he destruido todo, vamos a empezar a construir algo. Pero este espíritu destructivo es propio de un joven, ¿no? Bueno, es propio de un joven o es propio de que en una sociedad muy opresiva, con toda la moral de entonces, ¿no? Él quería destruirlo. O sea, cuando alguien te molesta mucho, lo primero que haces es destruirlo. Y después construirás. Pero lo primero que haces es decir, vamos a ver, yo estoy en una sociedad donde la moral que hay está basada en la Biblia, está basada en los evangelios, está basada en la iglesia, ¿no? Está basada en principios socráticos y tal, y esto lo que quiero hacer es cargarme esto. Entonces, una vez me lo haya cargado, voy a ver qué construyo, pero como no llego a tiempo, pues antes lo cargo. Entonces, no sé si tú hubiera tenido la idea, yo creo que sí, yo creo que hubiera tenido la idea de decir, vamos a empezar a construir. O sea, sabéis las 3 fases de Nietzsche, ¿no? El niño, el camello y el león, sí. ¿no? Entonces él fue un niño con Wagner, él fue un niño, dice, yo era un niño obediente a Wagner, o sea, yo era wagneriano, fue wagneriano, un gran wagneriano, un fanático wagneriano. Después me convertí en camello, o sea, perdón, me he equivocado, empezó con camello o algo así, bueno, es igual. Empezó con camello. Perdón. Es que me hago un lío también, ¿eh? No, camello, león y niño, es al revés. Camello, león y niño. Sí, camello porque cargaba con Wagner. Vale. Él cargó con Wagner y la filosofía de Wagner la cargó él. Y él era el wagneriano porque cargaba con el Wagner, ¿no? Después hizo león cuando rugió contra Wagner y rugió contra todo. Y se hizo león. Y en la época que destruyó todo. Y entonces quería ser niño cuando empezaba a construir. El niño es el que empieza a crearse, pero no llegó a ser más que un niño pequeñito, o sea, no llegó a tener más tiempo, no tuvo más tiempo, ¿no? Entonces, es verdad, él era primero un gran wagneriano, después se hizo anti-wagneriano, excesivamente anti-wagneriano, o sea, se pasó varios kilos de anti-wagneriano y se hizo anti contra todo, contra la iglesia, contra la religión, contra el racionalismo, contra el romanticismo, contra todo, se cargó todo. Entonces, destruyó todo lo que había en su época como base, digamos, ¿no? Pero se hizo anti-Wagner con el Parsifal, que es al final, ¿no? No, se hizo anti-Wagner con todo. El Parsifal ya fue, digamos, un toque final, por digamos, la puñalada última, ¿no? La puñalada. Y conste que yo no creo que fuera la puñalada antes, yo creo que él ya se había dado cuenta que aquello no... Wagner es romántico, Wagner es un filósofo romántico, básicamente romántico, aunque parece mentira, pero es básicamente romántico. Amor, él era compasivo, amor la compasión. Él era un hombre, digamos, mucho más... y incluso, esto sería muy largo de explicar, pero Wagner era una persona muy schopenhaueriana, era muy amigo de Schopenhauer, bueno, muy amigo no porque no se conocieron, era muy estudioso de Schopenhauer y claro, él chocó mucho con Nietzsche porque Nietzsche era mucho más duro, o sea, claro, Parsifal es la religión de la compasión, ¿no? Pero es que la compasión y la religión en Wagner, aunque digan que lo que quieran, es permanente, o sea, todas las obras de Wagner tienen un fondo religioso, un fondo moral, o sea, un fondo moral. Y Nietzsche quería romper con la moral. El único personaje nietzscheano de Wagner es Sigfrido, ¿no? Sigfrido. Y si lees la historia de Sigfrido, pues, no vendría al caso, pero no es precisamente muy edificante. O sea, pero luego te encuentras tenores legendarios como John Vickers, que era canadiense, que se negó a cantar algunas óperas de Wagner porque era muy cristiano. Claro, era muy cristiano Wagner. No. Él. John Vickers era muy cristiano. Muy cristiano. Pues estaba equivocado. De Wagner no quiso cantar nunca porque pues estaba totalmente equivocado. O sea, si lee es que vamos a ver, hay que leer a Wagner,
Wagner dejó escrito así. Yo tengo como una cosa así de libros de Wagner, ¿no? Sí. Todo esto de sus cartas, de sus libros enteros, ¿no? Tiene un libro final que es Cristianismo. Se habla de cristianismo, arte y cristianismo. Entonces él es cristiano, totalmente cristiano. Y él lo dice, además lo habla, tiene sus cartas, lo dice. Yo soy cristiano, soy de todo cristiano. O sea, lo dice siempre. Y Parsifal es la hostia de cristiano, claro. Yo pensaba que hizo un giro al final de su vida cristiana. No. Hombre, la primera obra suya es Lohengrin y Tannhäuser. Son dos obras de un cristianismo radical. O sea, Tannhäuser es casi, yo diría, ultracristiano. Y Lohengrin igual. Lohengrin es hijo de Parsifal, nace allí, se presenta como es totalmente cristiano. O sea, es decir, no hay ningún hecho anticristiano. Nietzsche, Wagner tuvo al inicio de todo, antes de hacer óperas de verdad, o las dramas musicales, llamarlo óperas, dramas musicales, tuvo una época un poco radical, esto es cierto, que es la época que se sublevó allá en Dresde. Sabes que se sublevó y casi lo matan, tuvo que exilarse. Claro, un poco sucia también, ¿verdad? Wagner era muy... Sí, muy digamos... de mucha gallardía, ¿no? Mucha gallardía y mucha voluntad de lucha. Era un gran luchador. Para hacer lo que hizo tenía que ser luchador porque se enfrentó a todo. Se enfrentó a todo el arte de su época. Claro, su arte, su ópera era lo contrario de la ópera italiana. Sí. Entonces era un gran luchador. Pero bueno, lo importante es que Wagner es totalmente cristiano. Y el que quiera ver, yo puedo enseñarle 40 frases suyas y 40 libros suyos, y sobre todo que se lean los últimos libros. Cristianismo y religión, cristianismo y arte, perdón. Esto está ya escrito, es el último libro que escribió. O sea, los últimos libros que escribió eran sobre religión y arte. Y lo dice muy claro. Dice, el arte es la forma para llegar a la religión cristiana, habla de cristianismo. ¿Por qué? Porque dice que si llegas al cristianismo por la teología te puedes liar. Eso dice él. Sí. Bueno. Dice, no, llegar por el arte. A través del arte es muy fácil llegar a ser un buen cristiano. A través de la teología es más complicado, mucho más complicado. Entonces es así. Por eso dice que arte y religión. Arte y religión. Llegar a la religión y a la creencia de Dios y a la bondad, a la compasión, al amor por los demás a través del arte. Y además al principio de su vida fue cristiano, después a media de su vida cristiano, y el que diga que Sigfrido y toda la parte de tetralogía está copiada de las sagas germánicas, ¿no? Pero lo que dice, el mensaje no es el germánico, ¿eh? El mensaje de la tetralogía no es mensaje germánico de lucha por el triunfo, el tipo nietzscheano, ¿no? O sea, no. El mensaje de la tetralogía es totalmente, vamos a ver, la tetralogía acaba con la muerte de los dioses. Sí. Los dioses mueren, o sea, quemados en el Valhalla. O sea, la tetralogía es un mensaje totalmente, digamos, de una nueva existencia, es decir, pasar del paganismo de Sigfrido a Parsifal después, ¿no? Entonces él era cristiano. Otra cosa es que, bueno, no era, digamos, como diría yo, no era creyente en el sentido del Opus Dei. O sea, no era un fanático de nada, ¿no? Era protestante, no era católico, era protestante. Tiene frases contra el Papa, tiene frases contra los jesuitas, esto sí, porque los jesuitas y el Papa eran antiprotestantes, claro. Pero, no, o sea, con Jesucristo, vamos, el cristianismo. Tengo 40 cartas suyas, 40 libros suyos, todo lo que queramos para demostrar que era profundamente cristiano. Lo dice él, es que más lo dice él. Lo dice clarísimamente, yo soy profundamente cristiano, mi arte es cristiano, lo dice y lo escribe, y no ha dicho nunca en un sitio, no soy cristiano ni esto. No. Es verdad que sí, al principio de todo, cuando en la época de Dresde, es cuando tuvo más dudas. Era más dudas, porque era en la época que conocía a Bakunin, ¿no? Y conoció un poco la parte, digamos, más rebelde contra la Iglesia, claro, y todas estas cosas, ¿no? Pero enseguida, no era anticristiano, pero era un poco más compatible, digamos. ¿Tú crees que, es decir, Wagner, conocer la obra, sí, tenéis una guía de vida para una persona, le enriquece? Vamos a ver, para conocer a Wagner yo diría una cosa muy importante. Musicalmente me refiero. Sí, yo he hecho 2 o 3 cursos sobre Wagner completos de varios días, son cursos largos aquí y en otros sitios, y siempre he dicho lo siguiente, dice, mira, si quieres conocer a Wagner, primero olvídate de Wagner.
Empieza por Vivaldi, empieza por la música clásica, empieza... Que no se indigesta, ¿no? La persona. No, porque hay que empezar desde el principio. La música no empieza con Wagner, Wagner es una continuación de Beethoven, Sí. y entonces empieza a estudiar a Mozart, empieza a estudiar todas estas cosas, léete las óperas de Mozart, que son fantásticas, o la única ópera o la música de Beethoven, que Wagner era un fanático de Beethoven. Entonces, estudia un poco la historia de la música, empiézate a leer primero la música de Vivaldi o de Frescobaldi, las cosas sencillas, y poco a poco llegarás a Beethoven. Y cuando hayas contado Beethoven, cuando ya entiendes Beethoven, entonces empiezas a meter con Liszt, por ejemplo, que es el primero que se acerca a Wagner, con la música ya de mensaje, ¿no? Y entonces Wagner. Y antes de Wagner, si quieres, como decíamos nosotros siempre, pues Weber. Weber con El cazador furtivo. El cazador furtivo es una obra pre-wagneriana fantástica, ¿no? Entonces, empieza a hacerlo. Si no empieces con Wagner de golpe. Esto va a empezar a nivel musical, ¿eh? A nivel musical. Y una vez llegas a Wagner, lo primero que has de decir, vale, ahora voy a hacer Wagner. Pues primero, antes de meterme con su música, léete algo de él. Lee sus obras, al menos 2 o 3, sobre todo 2 o 3 obras pequeñas, las principales. Comunicación a mis amigos, que es una obrita así. Esta es fundamental. Él explica ya cuál es el mensaje de su obra. Comunicación a mis amigos. Entonces, además lo escribió así, comunicación a mis amigos. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Y se lo explico a mis amigos. Entonces, estudiar esto, ¿no? Entonces, empieza por ahí, poco a poco, y entonces después, cuando hayas estudiado un poquitín, pero un poquitín esto, entonces ya puedes empezar. Y empiezas por Lohengrin o Tannhäuser, no empiezas por Parsifal. Para empezar. Empiezas por Lohengrin, Tannhäuser, dejando porque claro, Parsifal es el último. Y Parsifal es mucho más complicado. Entonces empieza por los primeros, que son más sencillos, y vas a llegar al final. Claro, entiendo que un joven ahora se puede ver esta entrevista, está interesado, pero hay que tener en cuenta que hay un abismo cultural de diferencia, de consumo, del lenguaje musical, de inmediatez sobre todo, acostumbrado a música comercial de consumo muy breve, y entonces necesita una adaptación. A mí siempre me gustaba leer una biografía, no un libro, pero bueno, Wikipedia mismo, Beethoven, leer ese contexto. Y entonces me gusta ir escuchando la música de Beethoven, más o menos no el primer opus, pero sí un poco cronológico, leer un poco la obra. Está muy bien. Creo que ayuda mucho a entender, a valorar el contexto. Pero Wagner, claro, sus obras son como... Son más duras, pero bueno, la primera de todas, por ejemplo, el buque fantasma, o la holandesa errante, mejor dicho, pues es una obra sencilla, relativamente sencilla. O sea, no es una obra complicada musicalmente, se puede oír bastante fácil, ¿no? Claro, si empiezas Parsifal, la has liado. Primero porque son 6 horas, y en cambio el buque fantasma, la holandesa errante, mejor dicho, es 1 hora y media o algo así, una obra bastante aceptable. Y si no, pues no empieces con Wagner. Yo no creo que haya que tener... O sea, yo a la juventud actual no les diría que empezaran con Wagner. Ni siquiera con la música clásica, fíjate, con que salgan del tam actual y salgan y vayan, por ejemplo, a musicales con una música más agradable, ¿no? 7 obras para 7 hermanos. No sé si has visto el musical este, 7 novias para 7 hermanos. Es una película, es una película con un musical. Pues está muy bien, pues una música bonita, agradable, está muy bien. Es decir, pues empieza con música agradable, una música que esté bien, que ya no es un tom, ¿no? O sea, hay musicales que están muy bien, musicales incluso actuales, que están bien. Entonces empiezan cosas así, y entonces evolucionarás de la música bailable, de la música, digamos, bailable con la música actual bailable, que es un auténtico desastre para mí, irás pasando, pues si hace falta un vals, que es bailable pero menos bestia, irás pasando a una música mejor, ¿no? No puedes saltar de golpe de un tío que vaya al tam de golpe a Wagner, es que no es como un alfabeto darle... Claro, no puede ser. ¿No? Yo te diré una cosa, ahora esto no le va a gustar nada a muchos jóvenes. Cuando yo a los 13 años, 14 años, que ya cogí conciencia del mundo, ¿no? Yo cogí conciencia del mundo a los 14 años. Antes de los 14 fui un niño tonto absolutamente, dedicado a la familia y nada, me di cuenta por una serie de motivos, que el mundo no era lo que yo creía, que aquello era un desastre, que la vida era dura y que había mucha gente con problemas y tal. Bueno, entonces, me acuerdo muy bien que en aquella época se bailaba pues, los Beatles y los rock and roll y cosas de este tipo, ¿no? Bueno, los Rolling Stones, o no sé, una cosa de ese tipo, ¿no? Y yo no bailaba, no bailaba. Y me acuerdo que un día viendo al grupo de amigos míos bailando, ¿no? Pensé, si ahora me tapo los oídos y los veo bailar, los movimientos que hacían, ¿no? Digo, me recuerdan mucho a los monos del circo, los monos del parque, ¿sabes? Cuando les echas cacahuetes, que hacen, pues igual, exactamente igual. El bailable, sin música, no tenía sentido. Era un baile totalmente absurdo, completamente absurdo. Entonces me di cuenta de que, no, esto es una música bailable,
para un nivel muy, muy elemental. O sea, es una cosa muy elemental. Si hay que hacer algo, si quieres usar de la música algo serio, hay que salir de ahí. No digo que no sea bueno, digo, vale, pero has de salir de ahí si quieres mejorar. Igual que la literatura. Se puedes empezar leyendo, pues no sé, Julio Verne, cuando era la época nuestra, ¿no? Y Julio está muy bien. Y el Salgari, que ya era una lectura un poco decente, ¿no? Pero claro, de Salgari a Shakespeare, no, en directo no. O sea, hay que ir poco a poco, ir leyendo, para ir llegando poco a poco a Shakespeare, ¿no? Y si llegas a Shakespeare, llegas a Calderón, y Calderón ya la cosa se complica porque está en verso y para leer a Calderón tiene su gracia, y entonces vas leyendo el drama, el teatro clásico español, y después vas leyendo, vas adelantando pues, a la música, a la literatura correcta, actual. Bueno, al final es una vía de creciendo personal. Exactamente. Entonces, no pretender saltar de golpe todo, sino ir haciendo las cosas con un cierto norma. Yo siempre he dicho a mis camaradas, cuando he visto a mis chicos jóvenes que dicen, bueno, yo podría aprender Wagner, digo, sí, pero ¿has oído Beethoven algo? ¿Has oído primero Mozart? Escucha algo de Mozart. Incluso Chopin, que es muy... Chopin, que es música pura. Bueno, Mozart es música pura. O sea, coger, empezar un poquitín por abajo, un poquitín más abajo que un para abajo. Es decir, empezar por ahí. Y sobre todo, yo siempre he dicho que Vivaldi es perfecto. Es una música fantástica, preciosa, que no tiene ninguna dificultad, o Bach. Bach, por ejemplo, tiene una música estupenda que no tiene ninguna dificultad para escucharla y oírla. Bueno, cuidado. Pero el arte de la fuga complicado. Es que el arte de la fuga no es una obra de música, es una obra de enseñanza. Sí. Es decir, es que hay que distinguir. Él hizo 2 o 3 obras de enseñanza y esto es otra historia. Esto lo que hay que hacer es no verlas, ni oírlas. Sí, exactamente. Pero el arte de la fuga, por ejemplo, que es una obra de órgano, ¿no? El tócate y fuga. Tócate y fuga es perfecta. Tócate y fuga, esto está muy bien. O algunos de los... Que la compuso de joven. Exacto, los cantatas, algunas cantatas muy bonitas. Está bien. Y entonces con esto, con Vivaldi, con gente así, Pergolesi, las cosas, estas empiezas con esto, ¿no? Y ya llegarás. Total, al cabo de un mes de haber leído esto ya puedes empezar con Mozart, y si puedes empezar con Mozart, puedes empezar ya con Beethoven o con Haydn y Beethoven. Es una escalera, es que es una escalera. Una escalera es triste porque esto es como leer un cómic, está muy bien, un TVO, El Mortal de Filemón, pero, hombre, claro, tienes un recorrido. Porque ver una obra de Wagner, a ti, explícame qué has supuesto en tu vida, por ejemplo, algunos momentos en que hayas visto la ópera que más te ha impactado. Todas. O sea, yo Wagner soy un fanático absoluto. ¿Que me ha impactado más? La tetralogía, seguramente, concretamente la tetralogía. La tetralogía para mí es una obra extraordinaria. Parsifal es extraordinario, pero yo prefiero la tetralogía. Me gusta más la tetralogía. Bueno, el final de Parsifal es un clima que... Sí, vamos a ver, me gustan todas, me gustan todas y las he oído todas varias veces, he asistido a todas. Yo me he ido a París, he ido a Nueva York, he ido a Seattle, en Estados Unidos, para ver Wagner. Qué maravilla. Sí, porque es que aquí no hacen nada y es un desastre. O sea, es decir... A eso voy. ¿Consideras que hay una guerra cultural? Sí. Por un lado, Nietzsche, ¿tú crees que hay una guerra de desinformación contra Nietzsche, que te hablan de nietzscheanos como Michel Foucault? Y yo lo leo desde mi ignorancia. Y tú eres nietzscheano. Sí, hay mucha gente que es nietzscheana. Pero entienden la obra de Nietzsche. Porque es que la sensación que muchas veces la gente no entiende a Nietzsche y son referentes nietzscheanos. Sí. Bueno, vamos a ver. El problema de Nietzsche es que, así como Wagner es más complicado de tomarlo y de intentar cambiarle las cosas, con Nietzsche se ha hecho de su obra a veces una especie de anarquismo. O sea, un anarquismo violento, un anarquismo, como diría yo, heroico. Lo llaman nihilismo. Nihilismo, sí. ¿Tú consideras que es nihilista Nietzsche? Vamos a ver, no es que sea nihilista, es que si destruyes todo, creas un nihilismo. ¿Entiendes? O sea, si tú destruyes todas las bases de la religión y no creas nada nuevo, es fácil que te digan que eres nihilista. Él no era nihilista en absoluto. Mira, claro, hay una anécdota que para mí lo define perfectamente. Cuando Nietzsche tenía una novia, una pareja, que era Lou, famosa Lou. Y él un día le dijo, cuando rompió con Lou, le dijo: tú te has equivocado. Lou lo que creía era, se había convertido en nihilista, ¿no? Y quería vivir una vida pues, sin moral de ningún tipo, ¿no? Y Nietzsche le dice: tú te equivocas. Yo he destruido la moral porque creo que la moral actual es débil. Hay que crear una moral mucho más fuerte. O sea, la moral nuestra, la que hemos de crear nosotros, es mucho más dura que la moral que nos crean los libros. O sea, no es que destruyendo esta que hemos de crearnos sin moral, sino que yo quiero crear una moral personal que no se base en libros, no se base en dioses, pero que será mucho más dura. Es decir, o sea, yo me voy a juzgar a mí mismo mucho más duro. Y entonces, claro, el alumno había entendido eso, había entendido que había que destruir todo y vivir como quería. Es que eso voy. ¿Por qué relaciono Wagner con Nietzsche? Porque en ambos casos parece que no es...
aunque lo estudien, mucha gente no lo pueda entender. Nietzsche decía, hablo para todos y para nadie, Sí. para el hombre que vendrá. Sí, exactamente. Sí. Para lo que vendrá cuando crease la nueva estructura. Lo que pasa es que no llegó a crearla. Vale. O sea, Pero llamar Nietzsche nihilista es una estupidez. no, una estupidez. Vale, claro. Nietzsche lo que hace es decir, no creas la moral que te han indicado y créate tú misma, a ti misma, una moral dura para ti. Ahí estamos, sí. Exactamente. Y aquello que tú has de ser mucho más duro contigo que con los demás. Esto es la base. Y desde luego, si la religión dice no hagas pecados, dice no, esto no tiene sentido. Haz cosas buenas, o sea, haz cosas creativas y buenas. No basta no hacer pecados. Es decir, no basta no ser malo, hay que ser bueno. Bueno en el sentido de Nietzsche, que no es lo mismo que el nuestro. Es decir, hay que ser positivamente bueno. Es decir, esto es un poco la idea, ¿no? Sí, pero Nietzsche hablaba como le gustaba hablar para que entendieran los pocos. ¿Es correcto? Bueno, yo no lo creo. Yo creo que le gustaba hablar para que entendiese todo el mundo lo que escribía, no que captase lo que escribía, que es otra historia. Esto sí. O sea, yo creo que entenderlo lo entiende todo. O sea, cuando lees un libro de Nietzsche, una de las ventajas de Nietzsche es que se entiende. O sea, es una de las pocas ventajas que hay. Se entiende. Lo que dice se entiende. O sea, no está así como Heidegger no se entiende muchas veces si no has estudiado filosofía a fondo. En Nietzsche se entiende. Se entiende. Otra cosa es que captes lo que dice, captes en profundidad, esto es otra historia, pero lo que dice se entiende. Entonces, claro, lo que dijo él, pues supongo, imagino que se dio cuenta de que lo que decía muchas veces no se entendía. No se entendía el fondo. Claro. El fondo. Pero sí se entiende lo que dice, o sea, si vas leyendo, lo entiendes perfectamente, ¿no? Entonces, tú dices, la moral es un producto de la sociedad para evitar que los poderosos o los fuertes, digamos, ¿no? Mejor dicho, para facilitar que los fuertes sean dominados por los débiles, para evitar eso, ¿no? Entonces, claro, dice, bueno, más o menos lo entiendes, pero claro, si eso lo conviertes en los fuertes hemos de oprimir a los débiles, pues muy mal. Es cierto que él es como esquematiza, creo que él decía, yo me expreso más en un aforismo que filósofos en libros. Exactamente. Pero luego le gustaba hablar como, digo yo, tú eres experto y no yo, pero como encriptadamente, con esos aforismos como, como era mirar al abismo. Sí, y no marearte y cosas de este tipo. Pero de todas maneras, yo no soy un nietzscheano fanático, o sea, digamos, yo no soy un gran experto en Nietzsche, yo soy un gran experto en Wagner, en todo caso. Vale. En Wagner sí, Wagner lo conozco muy a fondo. Nietzsche, ¿sabes qué pasa? Que Nietzsche tiene, en primer lugar, que para entenderlo hay que entenderlo a fondo, no estoy seguro que lo haya entendido yo ni siquiera, pero aparte de eso, yo choco con Nietzsche por una cosa muy importante, que es que escribió 2 libros al final insultando a Wagner de mala forma. O sea, y eso a mí me sentó muy mal. ¿Pero qué fue? ¿Por despecho Por despecho y porque estaba enfadado con Wagner, pues, en su época de camello, ¿no? Que había estado de camello de Wagner, y escribió el caso Wagner y Nietzsche contra Wagner, son dos libritos pequeños, cortos, escritos 3 o 4 años, uno 3 años antes y otro 2 años antes o 1 año antes de volverse loco, y son unos libros totalmente impresentables, o sea, no, totalmente impresentables. Esto me hizo romper mucho con Nietzsche, ¿no? Sin romper del todo en absoluto, tiene sus ventajas, tiene cosas buenas, pero no me acabo de convencer que una persona se meta con Wagner de esta forma cuando decía mentiras, porque se metía con Wagner de forma lamentable. Sí, ciertamente lamentable. Decía, colega, es que ahora era un hater, es una palabra inglesa que se usa en los jóvenes, un hater, un odiador. ¿Cómo no? Los niños lo dicen hater. Heidegger. Hater. Es que ahora hablan inglés los chavales. Hablan inglés y dice hater es que haces odio, ¿no? Nietzsche hacía... Sí, crea mucha mala leche. Siempre he dicho. Que se mordía la lengua, se envenenaba, Sí. ¿no? En cambio, Wagner genera amor y compasión y cosas buenas. Y Nietzsche creía hacerlo bien, pero primero quería destruir. Y claro, de tanto destruir, tú dices, hombre, destruyes algo, pero, por ejemplo, anticristianismo, libro contra el cristianismo, ¿no? Tiene un libro contra los cristianos, contra el cristianismo. Anticristo. Entonces, dices, bueno, uno puede ser anticristiano, pero caray, el arte cristiano que ha generado en nuestros pueblos, tú no puedes decir que una catedral está mal o que cuadros que están venciendo. O sea, ha habido todo un milenio de arte cristiano, ¿no?
que está muy bien, está fantásticamente bien. O sea, yo no puedo decir ahora que la Madonna de este que esté mal, o que la Pietat sea una porquería, porque la Pietat es la Virgen, o sea, no, es que, o sea, no nos perdamos demasiado, ¿entiendes? O sea, no vamos a ir con martillos a romper. A lo mejor haremos al final como los primeros cristianos, ¿no? Que van a destruir las esculturas de los paganos, ¿no? Porque eran paganas, y ahora los anticristianos no querrán destruir las esculturas de los cristianos. Pero habría que interpretarlo mejor que era un hombre con un impulso muy juvenil. Sí. Y... Bueno, vamos a ir juvenil. Él cuando escribió ya no tenía 30 años, ni 20 años. Nietzsche debía tener 30, 40 años, ya 30, 40 años ya... Ah, sí, pensé que había muerto. 30 años, no sé, murió ahora. Es que no me acuerdo tampoco. No me acuerdo, pero no murió a los 25 años. Eso sí. Murió mayor. Claro que es verdad que los últimos años estuvo retirado y no pudo escribir. Pero no era un tío, no era un niñito, no era un chavalito. No, pero bueno. O sea, aparte había estudiado bien, era filólogo, había estudiado, y dio clases de o sea, era catedrático, había sido catedrático. O sea, no era un tío cualquiera. O sea, Nietzsche era una persona muy preparada y muy fair. Yo cometí el error, quise estudiarme su obra desde el principio, cronológicamente, y empecé con El ocaso de los dioses. Ah, sí. Que, este es wagneriano. Este es wagneriano. Es bastante plumbio para mí, ¿no? O sea, creo que a veces... El ocaso de los dioses, pero esto no es la primera obra de Wagner, ¿eh? Digo, no, de Nietzsche. No, es que no me acuerdo. No me acuerdo. Yo diría que es igual, que no buena idea. Pero empezar desde el principio... Sí, empezar al principio es igual. Se me atragantó. No, Wagner, Nietzsche tiene una serie de libros wagnerianos y después ya todos los de otros. Entonces, entonces en el tema wagneriano escribe de una forma, entonces rompe y entonces empieza a escribir de otra forma, ¿no? Entonces, y está muy bien, ¿eh? O sea, es decir, yo me gustan los otros, me gustan unos y me gustan los otros. Me gustan. Otra cosa es que uno crea o no crea. Pues ya. Otro de las simplificaciones, me acuerdo, que se considera como antialemán, ¿no? Como la gente expresa, lee las frases y no ve el trasfondo. Sí. Es antialemán, porque el tío... Como que, por perdón por la expresión, defecaban sobre los alemanes. Tiene frases contra los alemanes brutales. También es cierto que hubiera escrito lo mismo contra los franceses o los italianos. Bueno, los judíos también. Un día los alaba, otro los... Sí, no, a favor de los judíos tiene cosas muy curiosas. Sí. Y después, en cambio, tiene libros totalmente antijudíos. Pero parece que decía, admiraba por los judíos las virtudes como diciendo, pero no sé como ellos, ¿no? Sí, pero no sé. Yo la verdad es que Nietzsche es que no lo entiendo mucho. Porque tiene cosas contra y a favor. Aquello que decíamos, en Nietzsche es muy fácil encontrar contradicciones. Encontrar una frase de una forma y una frase de lo contrario. Es muy fácil. Pero en el fondo nacía, puede ser de un enorme amor por Alemania y decepción y... Hombre, era una decepción tremenda por el reino alemán. O sea, él odiaba el imperio... Claro, él nace justo, él se hace mayor justo con Bismarck y el imperio alemán. Es decir, y claro, esto le sienta fatal. O sea, el imperio alemán, toda la farandola de los condes y Merkel, toda la farandola esta, él en Parsifal se marchó a mitad, no porque no le gustara Parsifal, que a lo mejor tampoco le gustaba, pero él lo dice que lo que le molestó más es ver a toda la coria de la nobleza alemana estar allá, ¿entiendes? Dice, si Parsifal es para el imperio alemán, ¿no? Entonces yo no estoy. Es decir, no puedo estar. El imperio alemán es un imperio burgués, capitalista, materialista, antiespiritual. Es decir, claro, es que el imperio alemán de Bismarck, ¿no? y de Guillermo es otra cosa. Tú imagínate tener un hijo así. Claro, entonces esto no le sentó como muy mal, o sea, muy mal. No. Y en cambio Wagner, hay que reconocer que no siendo en absoluto, digamos, pro-imperial, era pro-alemán. Él era pro-alemán, totalmente pro-alemán. Entonces, Wagner es pro-alemán, igual que Verdi era pro-italiano, o sea, que es claro. Pero estamos con lo mismo, en cierto modo. Con Wagner hay una guerra cultural contra él, desde el 45. Sí, total. Yo, por ejemplo, no es Wagner, pues Mozart, y ya el Liceo de Barcelona, cuando hicieron el Don Giovanni, dije, me acuerdo, y habrá sido hace unos 27 años, dije, no voy al liceo en la vida. Yo no he vuelto más. No. Yo no he vuelto nunca más. No he vuelto más porque ahora no al liceo, no, ahora no se puede ir a ningún sitio. Es decir, ahora lo deforman todo. En el 45 se declaró la guerra a la obra de Wagner. La guerra de Wagner. Entonces, claro, como no pueden evitarla, porque la obra de Wagner está y la gente quiere oírla, ¿qué hacen? Deforman el sentido. Entonces, cogen y dicen, vale, ahora voy a representar una cosa, suena la música, el texto, pero lo que sale por ahí es otra cosa que no tiene nada que ver. Esa concepción materialista, aparte política, ¿eh? Política. Tiene una base política, tiene una base de odio hacia Wagner y hacia lo que quiere representar Wagner. Entonces, mira, la última ha sido ahora, hace poco, la bisnieta de Wagner, Caterina Wagner, que es un desastre absoluto, ha hecho aquí en el liceo, hizo el Lohengrin.
hizo Lohengrin. Entonces presentó la obra al revés. O sea, Lohengrin era malo, era machista, y los que eran malos eran buenos. ¿Por qué? Porque quería hacer una obra, Lohengrin, feminista. Joder. Entonces, como Lohengrin es un hombre, pues lo hizo malvado. Y en cambio, la malvada de Lohengrin, esta la hizo, que es una maga malvada, esta la hizo buena. Entonces, claro, que no se entendía nada, porque además lo que decía el texto no se parecía nada a lo que pasaba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Quieren hacer política de esto, ¿no? Si he visto varias... Bueno, yo ya lo fui, no he oído. Pero he escrito, por ejemplo, pues no sé, los libichungos, que son un pueblo guerrero de la tetralogía, ¿no? Convertidos en SS. Sí, no existe. En SS con tanques y todo. Y Sigfrido, cuando la música está forjando una espada, en vez de esto está montando una metralleta. No tiene sentido, porque están haciendo los golpes en el yelmo para crear la espada, ¿no? Y lo que está saliendo en esto es un tío montando una metralleta. Bueno, ¿por qué? Porque quieren hacer una cosa antimilitarista y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, esto hoy en día yo ya no voy a ningún lado. O sea, yo ya tengo la ventaja, hoy en día tengo la ventaja de que hay unos DVDs magníficos. Entonces hay unos DVDs buenos, muy buenos. Sí, claro, si no, ¿qué haces? Es que coges unos DVDs y los ves fantásticos. Hay, no muchos, hay DVDs horrorosos, ¿no? Pero hay DVDs aún muy buenos, muy buenos. Entonces, de todas las obras hay DVDs buenos. Entonces yo lo que hago es ver en casa DVDs buenos. Pero claro, esto es como una guerra para desmoralizar a la gente. Sí. Te acostumbras a este relativismo, a esta fealdad, a este discurso materialista, pornográfico, de odio muy bien diseñado, ¿no? Odio no sé qué. Cuesta entonces conectar con Wagner. Sí, claro, sí, totalmente. Bueno, yo lo que decir es que no vayáis a ver óperas de Wagner. Comprad los DVDs y verlos. No vayáis a las óperas. No vayáis a verlas. Y bueno, Wagner y no Wagner, porque Mozart hace lo mismo de todo. Se hace lo mismo en todo. O sea, hoy en día es una cosa, cualquier ópera que hacen, normalmente, lo primero que veo es quiero ver, antes, si quiero intentar ver una fotografía del escenario. Y a ver rápido. Y ya digo, bueno, está vestido. Sí. Cualquier cosa y hace lo que digo, olvídalo. Se hacen un fondo blanco, una silla de madera ahí en medio. Y esto menos mal. Lo peor es cuando te convierten, no sé, los maestros cantores de Nuremberg, que es una obra de Wagner, maestros cantores de Nuremberg. Sí. Lo convierte en una obra de pintores. Entonces, claro, pintores abstractos. Entonces, claro, los maestros cantores de Nuremberg no se pueden convertir en pintores porque todo el argumento no tiene nada que ver, no tiene sentido. Entonces, ¿qué hay que hacer? No verlo. Olvidarse. El arte hay que empezarlo desde el principio, uno mismo, empezar, como he dicho yo, por escalera y empezarlo con los clásicos poco a poco, ir haciéndolos. Y cuando llegas a lo moderno, tener mucho cuidado porque llega un momento que se va a la porra todo. Entonces, ¿qué se va a hacerle? De todas formas, hoy en día, ahora, hay pintores magníficos y hay escultores magníficos. Lo que no les dan premios. Sí, claro. Pero magníficos, ¿eh? O sea, aquí en Barcelona hay un museo, el NEAM, que es un museo de arte actual, bueno, y está muy bien. Hay esculturas y pinturas que están bien, gente que pinta bien, está muy bien. Entonces, lo que pasa es que este MEAM no sale en los circuitos de artístico, ni le darán nunca un premio de nada, ni nada de nada, ¿no? No sirve para especular, que es lo que hace con las obras, hace subastas claro, y estas. Entonces pones 4 pinturas allá y le dices que vale. Bueno, esto salió el famosísimo vídeo, que esto es un ejemplo de que hay mala voluntad. No sé si sabéis, que a lo mejor lo sabes, está en internet, está en YouTube. Un grupo de personas, de chicos además, cogió un cuadro, lo llevó a unos niños, a una escuela de niños, y lo pintaron allá una mierda, ¿no? Sí. Cogieron el cuadro y lo colgaron en arco, no sé si lo has visto. Sí, lo ha hecho varias veces esto, siempre cuela. Entonces, oye, lo ponen en arco. Y lo gracioso es cuando le preguntan a críticos, ¿usted qué le parece? Esto significa tal y cual. Oiga, pero es que vale 20.000 euros. No, ya lo vale, ya. Eso indica el nivel de idiotez absoluta. Sí. Porque no de la gente, incluso los críticos. Sí, no, esos son peores. Entonces, claro, la gente tendría que reaccionar y decir, vamos a ver, aquí hay algo que no va, esto no funciona, ¿no? Pero no, siguen. Tendría que ser conscientes de que la autoestima, ¿qué autoestima tienes tú? ¿Te valoras a ti mismo? Claro. ¿Para que te cueles tus goles? Claro. Entonces te han colado un gol que además demuestra, porque además se lo presentaron a varias personas y todo es igual. Entonces, esto refleja mucho el fondo y tal. Bueno, así, ahora ver una obra de Wagner bien vista es algo reaccionario, ¿no? Porque opinar en contra es reaccionario. Sí.
Wagner tuvo la mala suerte, si quieres decirlo así, de que Hitler era wagneriano. Para la suerte que quieres. Porque era un gran wagneriano, además, un wagneriano fanático muy importante. Porque, mira, pero es igual, porque, por ejemplo, Hitler era un gran... llevaba en su libro, llevó su libro incluso en la guerra, el de Schopenhauer. Y en cambio no se han metido con Schopenhauer, menos mal. Claro, no lo han dejado tranquilo. Y bueno, porque, y Heidegger, que había sido del partido, más o menos, después tuvo sus pequeñas pegas, ¿no? Pues no tampoco lo han dejado ahí abandonado, o sea, no, tampoco le preocupa mucho, pero con Wagner es una guerra total, o sea, Wagner es horroroso, es una cosa. Pero bueno, esto sería lo de menos, ¿eh? Es decir, la cultura, cuando uno empieza a hacer cultura, llegas a Wagner perfectamente sin ningún problema, ¿eh? Y de Wagner, incluso después de Wagner hay 2 o 3 que están bien. Richard Strauss no está nada mal, y es posterior a Wagner. Fifner no está mal. Hay 2 o 3 autores. Incluso, bueno, Kalorf es un músico posterior a Wagner, muy bueno, que tiene cosas muy buenas. A mí la Carmina Burana me encanta. Y, por ejemplo, hay 2 o 3 buenos aún. Hay cosas buenas en el... Bueno, Carmina Burana completa, no solo la famosa... Sí, la obra completa. La obra completa está muy bien. Yo la encontré muy bien. Carmina Burana y Cantula Carmina son las 2 obras de este hombre. Está muy bien. Y tiene cosas que están bien. Hay cosas posteriores a Wagner que están bien. Lo que pasa es que después ya se acaba ya... Y no se acabó. Bueno, la cúspide es Bruckner, Mahler y Wagner. Sí. Yo creo que el real problema no es que se haya acabado, es que la música clásica exige un público que vaya a los sitios no a divertirse, sino a escuchar y a formarse, digamos, ¿no? Entonces, hoy en día la juventud, y mucha parte de la juventud, se educa en la diversión, en la distracción. Bailes, distracción, el gusto, digamos, ¿no? Entonces, claro, pasar de esto a una cosa... Vamos a ver, esto es muy famoso, esto es una cosa famosísima. Cuando Wagner empezó a poner la primera obra, ¿no? La gente iba a la ópera y estaban hablaban. O sea, no había silencio. Las luces no se apagaban. Entonces, claro, la gente iba a la ópera a la parte social. Es decir, a hablarse y tal, y mientras tanto iban cantando por ahí. Cuando llegaban a un área bonita, se callaban un poco para oír la área bonita, y cuando se acababa la área bonita, seguían otra vez hablando. Entonces Wagner dijo que ni hablar. Apagó las luces, cogió la orquesta, la metió en un foso, ¿no? Y dijo, aquí no habla ni Dios, oscuro todo y sin poder ver a los músicos. Y si es incómodos. Sillas normales, tampoco hacía falta. Entonces que vieran el espectáculo, digamos, ¿no? Y esto es una cosa que ahora todo el mundo lo hace, pero entonces no, ¿eh? Entonces, eso es lo mismo. Para pasar de una música bailable, digamos, de tipos muy sexy a Beethoven, pues no. O sea, hace falta un camino, y un camino que uno tiene que hacerlo. O sea, la persona quiere tener que hacerlo. La persona tiene que querer hacer esto, ¿no? Y la gente hoy en día, yo cuando hablo con chicos jóvenes, tiene muy poco interés. O sea, lo que tiene interés es, como decía, en ligar con la chica de al lado. Entonces, claro, mira yo no bailaba. Y además me odiaba la música moderna, incluidos los Beatles y tal. Ya oía Beethoven y todas estas cosas, ¿no? Entonces, claro, para coger novia, ¿qué haces? Yo tenía que coger novia. Yo era un chico, tenía 15 años y quería coger una chica, me gustaba una chica. ¿Dónde la llevabas? Que si la llevabas a una boate, que se llamaba entonces boates, ¿no? Había música moderna. Había la música moderna, ¿no? Entonces, claro, si no bailabas, ¿qué hacías en una boate con una chica? Entonces era un problema de verdad ligar, lo que se llamaba entonces, ¿no? Entonces, claro, la única solución era de principio ya. O sea, cuando digo una chica, decirle, mira, oye, vamos a ver, me gusta salir contigo, pero yo no voy a bailar ni voy a ir a estos sitios. Sí que te llevo al liceo, ¿verdad? Al liceo no sé, pero a menos a pasear por ahí, o si quieres podemos oír música normal, un vals, o una cosa de este tipo, o música moderna, digo música clásica, o música moderna, pero de otro tipo, ¿no? Pero a mí no me lleves a una boate porque no voy a ir. Entonces, ya de principio o rompían y no podía ser, ya estaba, o sí. Es decir, era más sencillo decirlo desde el principio. Porque si no es que, o sea, hoy en día yo imagino, yo lo comprendo a los chicos jóvenes. ¿Qué hacen con una chica? ¿Cómo la sacan una chica? Encontrar una chica que le vaya a gustar a Mozart. No es tan fácil, ¿entiendes? Es decir, a los chicos tampoco, ¿eh? Pero es decir, encontrar la pareja que te guste y que además, claro, tú vas a un grupo, ¿no? Te gusta una chica y de esta chica le dices que quieres ir a oír Mozart un día por la noche juntos, ¿no? El que claro, dice que si te has vuelto majareta. Bueno, es un filtro que tienes. Un filtro, sí, pero es un filtro así, un grito así. Ya, eso sí, ¿sabes? Entonces, claro. Como que buscaba oro ahí en la revolución del oro, y todo el día en el río. Sí, pero había oro. Ahora es difícil a ver si encuentras oro. Entonces, el problema es complicado, ¿no? Es que, claro, yo creo que han de entender que
la vida de la música en este sentido no es de ocio y consumo, es de estudio. Estudio. Y el arte igual, la música igual, la pintura igual, la escultura igual, y todo, la vida igual. La vida es lo mismo, ¿no? O sea, es decir, yo me he pasado muchas veces con mi mujer, que yo tuve 6 años de novios, porque cogí novia a los 17 años y me casé con ella. O sea, ¿no? Y claro, mientras estudiaba la carrera no podía casarme, pues, mi padre me dijo que por aquí iba a ayudarme, que primero trabajase, ¿no? Entonces, claro, yo cogí a mi novia y nos íbamos, pues no sé, nos íbamos a ver libros a las bibliotecas o leíamos libros por ahí juntos o oíamos música. Entonces, claro, pues encontré a la persona que se le había dicho ya al principio y por casualidad acerté en aquella persona, ¿no? Pero la primera chica ya me dijo que quería hablar. La primera que me gustó, ya dije, esto no vamos, por ahí no va a poder ser. Entonces, claro, es así. Tenías que acostumbrarte y decir, bueno, pues no puede ser. Has de coger una persona que excepcionalmente, y ahora mucho más difícil aún, porque ahora es mucho más difícil aún. Entonces, es así. Es un tema muy complicado. Hoy en día la juventud, para pasar de un mundo así al mundo de antes, a un mundo cultural, lo tiene mucho más difícil que nosotros. Más difícil que nosotros. Paradójicamente tiene alcance la cultura de manera súper fácil. Mucho más fácil. Que me acuerdo cuando fui a comprar El Mundo, cómo montar representación, te hablo hace 1000 años, jovencito, voy a la librería. El libro este de Schopenhauer me sacó 2 tochos. 2 tochos así. Sí. Argentinos. 70 euros. Yo, 70 euros. 70 euros. Yo me quedé, 70 euros para el tocho este. Encima que me quiero filosofar aquí, me lo voy a escanear en internet, lo leeré con un libro electrónico. Y me puso una cara de asco el librero. Sí, claro. Sí, regálelo. Leer electrónico, aquello también tiene gracia, no te creas, porque son 2 libros así de gordos. Y conste que Schopenhauer fue... No lo leí, es un coñazo. ¿no? Luego te preguntaré, que es muy intelectual, pero no. No, a mí Schopenhauer me entusiasma. Y los tengo esto. De todas maneras, es gracioso porque el mundo voluntario de representación fue un fracaso. No me extraña. Fue un fracaso para él. O sea, él no logró venderlo y no logró que le interesara nada, ¿no? Que hizo un resumen, hombre. Entonces dice, bueno, se quedó fastidiado, muy molesto y muy pesimista. Como era pesimista ya le iba bien. Pero después, mucho más tarde, escribió Parerga y Paligomena, que son 2 nombres bonitos, ¿no? Parerga y Paligomena. Son 2 topos así, igual, que es la continuación del mundo de comunicación y representación, ¿no? Y eso fue un éxito total. Fue un éxito total y entonces recuperó un poco el optimismo. Pero piensa que Schopenhauer era un tío raro. Schopenhauer es una persona rara. Schopenhauer, la primera obra que escribió, es cuando terminó la carrera de filosofía, él era filósofo, ¿no? En su doctorado escribió una obra que se llamaba sobre la cuádruple razón del principio de razón suficiente. No, sobre la cuádruple fundamento del principio de razón suficiente. Qué bonito. Un nombre comercial, además no puede pagar. Exactamente. Entonces dice que su madre le dijo, no voy a leerlo porque ya el título no lo entiendo. Y es un libro muy interesante. Es cuáles son las razones de la razón suficiente, o sea, es decir, las causas de la razón suficiente. Hay razón suficiente para vivir, hay razón suficiente para que esto a casa, no sé, cosas así, ¿no? La causalidad. Es un estudio sobre la causalidad, ¿no? Muy interesante cuando lo entiendes. Tienes que dormir bien, descansar. Leer. Te sale humo de la cabeza, ¿no? Y este es un libro pequeñito, no es muy grande. Este es un libro gordo, ¿no? Pequeñito. Ya no le gustó ni a su madre. Entonces, después fue leyendo, fue escribiendo, escribió algunos un poco mejor y entonces cuando se metió con este gordo, que fue muy joven ya también, eso ya destrozó a todos porque no lo quería leer la gente, ¿no? Daba clases. Es que empezar a leerlo, dar un ejemplo, Chupi, ya entiendo el ejemplo. Sí. Pasa página, ¿no? Y es complicado. Tiene trozos buenísimos, ¿eh? Por ejemplo, hay el artículo sobre el capítulo sobre la música es perfecto, que Wagner lo siguió totalmente, ¿no? Diciendo, es el sentido de la música en realidad, tal como lo entiende filosóficamente hablando, ¿no? Y está muy bien. Y Parerga Paligomena, que es un nombre que desde luego se las trae, en cambio es mucho más, yo diría que es más fácil de leer y fue un éxito absoluto. Era un tío muy especial. Mira, hay una anécdota de Schopenhauer que a mí me encanta, pero que reconozco que es curiosa, que es que cada día iba a un bar, entonces no era un bar, era un café de estos, ¿no? Sentaba y ponía una moneda de oro encima de la mesa. Y estaba allá, comía, tomaba café, estaba allá todos, ¿no? Y cuando se iba a retirar, cogía la moneda de oro y se la llevaba.
Entonces el camarero un día le dijo, oiga, ¿y por qué deja usted aquí esta moneda de oro cada vez y se la lleva? Dice, la dejo aquí porque el primer día, la primera vez que encuentre una conversación inteligente, se las daré. Pero como todas las conversaciones son estúpidas, me la llevo. Entonces, claro, supongo que pensaba que habría filósofos y en un café, pues no, había gente normal que hablaba de sus cosas normales, ¿no? Y él consideraba que esto no merecía la moneda de oro. Es un tío muy elitista. Era muy elitista, despreciaba muchísimo a la vulgaridad, ¿no? Muy pesimista. Entonces, a mí yo soy muy schopenhaueriano en algunas cosas, no en todas, ¿eh? O sea, demasiado pesimista. Schopenhauer es demasiado pesimista. Wagner le gustaba cosas de Schopenhauer, pero no era tan pesimista en absoluto. O sea, es decir, Wagner dijo que su arte estaba hecho para intentar educar a la gente. Entonces, en Schopenhauer dice que no, que educar a la gente es perder el tiempo. O sea, es decir, yo Schopenhauer, lo que me comentabas tú de educar a la juventud, diría, déjalo correr. Déjalo correr, no hay nada. O sea, la humanidad es una mierda y seguirá siendo una mierda toda la vida. ¿Entiendes? Pero así, ¿eh? O sea, Pero te razona. Te lo razona, te dice, ¿ves? ¿Por qué es una porquería el mundo? Y te lo explica. El mundo es una porquería. Todo lo que vemos, bueno, el mundo es voluntad y representación. ¿Qué quiere decir voluntad y representación? Quiere decir, la voluntad quiere decir, nos movemos por el deseo, que es la voluntad, vamos detrás de deseos, uno detrás de otro, ¿no? Y es representación porque lo que vemos es una representación, no es la realidad. Creemos que vemos cosas y en realidad es una representación. Es decir, creemos que hay gente buena y son malvados. Creemos que este tío hace cosas para ayudar y lo haciendo por egoísmo. Lo que vemos es solamente la parte externa, la parte visible, pero no vemos el interior. Saqué el famoso libro fantástico del retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, ¿no? Que decir, una persona le regalan un chico joven que es un vicioso, ¿no? de jovencito ya, le regalan un cuadro suyo. Y él va viendo que a medida que hace vicios, el retrato se va deformando, va cogiendo la cara de vicioso. Entonces el retrato tiene guardado. Él va haciendo cosas malas y el cuadro se va... Entonces el reflejo de su alma. Pero claro, nosotros no tenemos nunca el cuadro de Dorian Gray de la gente. Por lo tanto, decía Schopenhauer que lo que estamos viendo es una falsificación. Estamos viendo el retrato físico actual y lo que está haciendo ahora. Pero ¿cuál es su retrato de verdad? ¿Entiendes? Y esto es lo que dice representación. Todo es así, todo es representativo. Es decir, no solamente las personas, todo. Esta mesa, tú la ves físicamente así, ¿no? Y esto no existe, ya te lo he dicho, es hueco, es totalmente hueco. Cuando estudié física cuántica, esto también es muy buena, la anécdota, el profesor entra en la clase y cada día cuando entraba, el primer día, coge la puerta y hace ¡pam! Contra la puerta. Y se marcha a estudiar. El segundo día hace ¡pam! Contra la puerta. Y dijimos, hostia. Qué tío más raro, ¿no? Tío raro. Y un día, al tercer día, le pregunto, oiga, ¿por qué hace esto? Dice, mire, esta puerta no existe. Esta puerta es hueca. Totalmente hueca. Es decir, son todos los átomos, son trocitos, nada, es hueca. Y mi cabeza ayuda acá. A lo mejor algún día los huecos coinciden y pasamos. Es que te tienes que reír, lo siento. Era broma, era una broma. Le decía, esto es para darse cuenta de que lo que ustedes están viendo, cuando hablan de física cuántica, olvídense de lo que ven. Lo ven los ojos. Y estos ojos no pasan de la posibilidad de ver cosas. Si yo tuviera ojos de rayos X, a ti te vería con el esqueleto. ¿Entiendes? Y si tuviera ojos cuánticos, te vería un hueco, con pequeñas bolitas. Entonces esto dice, es representativo, todo es representativo. Esto es Schopenhauer. Era puramente, como decía, el mundo, esto es una anécdota también buena, esto es una símil suyo, muy bueno y muy bueno. El mundo es un prado enorme, lleno de cristales rotos, todo lleno de cristales rotos. Y de vez en cuando hay una alfombra, ¿no? Impregnada con calmante. Entonces tú vas caminando, te cortas, ¿no? Y cuando llegas a un calmante, ¡oh, qué bien! Ahora estoy bien. Este es el deseo. Has llegado a un deseo. Cuando llegas a un deseo, crees que has conseguido el deseo, estás muy feliz. Pero enseguida buscas otro deseo. Y para buscar otro deseo has de caminar entre vidrios y te volverás a cortar. Entonces la vida es un continuo desear cosas y para desearlas, para conseguirlas, fastidiarte. Vamos, que lees a Nietzsche, que lo destruye todo, y lees al otro, que es depresivo. Al otro lado. Eran dos extremos. Curiosamente eran dos extremos absolutos. Schopenhauer y Nietzsche son como la cara y la cruz. Para Nietzsche, la lucha por el mundo, la lucha para vencer, para hacer algo, ¿no? Y Schopenhauer dice, no vences nada, no vas a conseguir nada, descansa, relájate, dedícate al arte, procura no pasar hambre, procura vivir normal, al menos mínimo, vivir bien, porque cualquier cosa que desees, cualquier deseo te va a ser un problema. Todo lo que desees va a ser un problema. Esto es Schopenhauer. Nietzsche es todo lo contrario y Wagner está en medio.
Pero Schopenhauer te aporta algo A mí me aportó muchísimo en entender que los deseos es mal. Vale. Hay que procurar desear lo menos posible. No digo no desear nada, desear lo menos posible. Hay que desear cosas, sí, hay cosas. Mira, yo el jamón serrano me gusta mucho, ¿no? Pero hay que comprarlo, hay que pagarlo. Entonces, bueno, si lo puedes pagar, perfecto. Pero ahora, por ejemplo, que a mí me dijeron, no, yo acabo de conocer, no sé, una chica monísima por ahí y la quiero desear. No, pues vas a tener problemas gordos. o quieres desear un Alfa Romeo. Y si no tienes el dinero, va a ser un problema. Vas a estar ahorrando un montón de tiempo para conseguir un Alfa Romeo. Cuando tengas el Alfa Romeo, el primer día, fantástico. El segundo también. Al cabo de un mes de Alfa Romeo dirás, bueno, ¿y ahora qué hago? Vamos a buscar otra cosa. Sí, en el mundo este materialista que hay ahora, exactamente, en Instagram, que es una aplicación, es exagerado. Exagerado. Es un deseo exacerbado. Claro, cuando quieres una cosa, querrás otra. Y cada vez que quieras algo, vas a tener un problema. Entonces, desea lo mínimo posible. Hay que desear cosas, sí, hombre, claro, alguna cosa hay que desearla, pero procura ser muy moderado. Y sobre todo, si el deseo lo puedes conseguir de una forma más o menos razonable, vale. Pero si es una cosa muy poco razonable, ten cuidado. Yo, por ejemplo, mi vida he dedicado mucho tiempo a la lucha política, que es irrazonable completamente, ¿no? O sea, es decir, no tengo ninguna posibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues hay que saberlo. Puedes asumirlo o no asumirlo, pero asumirlo desde el principio. O sea, no te engañes. No digas, no, estoy aquí, yo consigo enseguida todo, ¿no? O sea, no. O sea, yo quiero ser presidente de Hewlett Packard. Yo trabajaba en Hewlett Packard, ¿no? No, simplemente ya me di cuenta que no iba a ser posible. Entonces, ¿para qué iba a forzarme mucho? Pues no. Es decir, no. Y me esforcé lo suficiente para poder vivir. Pero ya dije, no, vale, si me quiero ser jefe de firma, tengo que cambiar de vida totalmente, tengo que hacer otras cosas, no me interesa. Es aquel aforismo mío que dice, cuando subes un rascacielos, te cuesta mucho subir toda la escalera, ¿no? sin ascensor, te cuesta muchísimo. Cuando llegas arriba, al cabo de un rato no queda más cosa que bajar. O sea, todo lo que te ha costado subir no sirve para nada, has de volver a bajar, no te vas a quedar arriba toda la vida. Es decir, los deseos son deseos, pero una vez conseguidos, te cansa el deseo, quieres otra cosa. Entonces, esto es un poco Schopenhauer. Esto me ha animado mucho a no pretender, digamos, no engañarse a uno mismo. No pretender decir, voy a conseguir tal, voy a conseguir cual. Hay que intentar conseguir cosas, ¿no? Pero que sea una cosa, digamos, más o menos razonable y posible y con unos pasos posibles y haciéndolo, una cosa así. Y si no, asumirlo y decir, bueno, pues no hay nada a hacer. Lo quiero conseguir y si me cuesta muchísimo, pues adelante y lo que sea, ¿no? Pero asúmelo, vas a sufrir. Es decir, vas a sufrir. O sea, es decir, no vas a conseguir nada sin sufrimiento. Esto es lo que dice Schopenhauer. Es decir, puedes conseguirlo, pero te vas a sufrir. Vas a cortarte. Entonces, si estás de acuerdo en que te quieres cortar, pues adelante. Entonces, Hitler, por ejemplo, o cualquier político actual, bueno, actual no tanto, pero o Lenin, es igual, ¿no? Sí. Para conseguir el poder tuvo que sufrir muchísimo. Pero querían conseguirlo, era su objetivo, ¿vale? Si es el objetivo de tu vida y tú lo quieres hacer, pues has de sufrir. Dice, no, la verdad tienes que sufrir. O sea, lo que no puedes pretender es que te lo regalen, no te lo van a regalar. Entonces, un poco esto es la filosofía de Schopenhauer. Pues, si suele decir aquello de ¿qué cosas llevarías a una isla desierta? Yo no me preguntaría así, pero a un joven, ¿qué le dirías si tienes que tener una mochila en la vida? Indispensables, ¿no? Por ejemplo, que te dijera un chico joven, yo en la mochila de la vida, ¿qué libros, qué obras, qué arte me recomiendas para tener como obras de mesa de noche, para el crecimiento, para entender la vida o crecer como ser humano o disfrute, en el sentido más amplio? Sí, bueno, de principio, lo primero que le diría al chico joven es, vamos a ver, antes de coger libros, intenta ganarte la vida. O sea, buen consejo, ¿eh? Buen consejo. O sea, es decir, no te metas en el arte si vas a pasar hambre. Es decir, primero, porque la gente se cree que el arte es todo. No, el arte es mucho, pero primero hay que procurar vivir. Entonces, es decir, que esto hay mucha gente que no se da cuenta. Es decir, primero, vive la vida. O sea, vive la vida, o sea, consigue el mínimo para vivir. Vive la vida sosteniblemente. A nivel puramente material, ¿eh? O sea, es decir, sobrevive. O sea, no me digas que vas a vivir de caridades ni vas a vivir de nada. No. O sea, por eso siempre he dicho a mis compañeros y a mis camaradas, les digo, gánate la vida, cógete un trabajo. Es importante tener un trabajo y tener una capacidad de vivir. No digo que seas rico, digo que vivas. Porque si no, la verdad, cuando te dedicas a leer, cuando pasas hambre, es muy mal rollo. Es decir, si tienes que leer y tienes el hijo que no come, es un problema muy serio. Entonces, gánate la vida. Entonces, una vez tienes el mínimo para ganarte la vida, entonces viene lo que puedes coger para leer, ¿no? O qué puedes coger para arte. Yo diría que
hoy en día, tal como está, libros, pues muchísimos. Hay tantos libros y tanto arte que ver que uno diría, bueno, pues cogería una mochila, no, cogeríamos medio mundo, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿qué cogería yo? Pues no sé, tendríamos que ver. Si te dijera Schopenhauer sería mentira, porque Schopenhauer sería una de las cosas últimas que habrías de coger, ¿no? Yo empezaría leyendo, por ejemplo, a Schiller, a Shakespeare, o sea, leer primero los clásicos de la literatura normal. Con Shakespeare se puede aprender muchísimo, pero muchísimo. Las obras de Shakespeare son extremadamente importantes. El texto, Texto. Entonces aprenderás mucho leyendo a Shakespeare, leyendo a Schiller, a Calderón. Entonces, esta gente, es que, o a Unamuno, o a los grandes lectores de hoy en día, o sea, grandes clásicos del mundo, léelos. Yo pensaría por Shakespeare, Schiller, gente así, Dante. Esta gente son los primeros. Son los grandes clásicos, leer. Si no has leído los primeros grandes clásicos, ya diría, pues primero léete esto. Léete esto. Son fáciles de leer, son sencillos y si los meditas tienen mucha enjundia, pero mucha enjundia, ¿no? Entonces, una vez que has leído esto, y la filosofía después. Primero fórmate como persona. Nosotros tenemos un curso de formación personal. Son 100 temas, ¿no? Y los 100 temas de filosofía me parece que no hay casi nada. Hay libros de tipo, pues no sé, Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Este es un libro interesante para saber lo que es la poesía, para saber lo que es el amor, lo que es el sentimentalismo, digamos. Platero y yo es un libro que a mí el enemigo del mundo de Ibsen. Este está dentro del curso. El enemigo de Ibsen es un libro extraordinario, importantísimo. Dices, vamos a ver, yo sé la verdad, sé que este pueblo está envenenando al agua. Si lo digo, voy a arruinar el pueblo. Soy el enemigo del pueblo. La democracia me dice, los demócratas del pueblo me dicen que yo a la porra. Pero la democracia no tiene razón, el agua está envenenada. Entonces hay una dicotomía entre los intereses y los votos y la realidad. Entonces esto aprenderás mucho sobre la realidad actual también, ¿no? Es el enemigo del pueblo de Ibsen. Dice, esto es un ejemplo, ¿eh? Entonces, hay montones de obras sencillas. Yo te podía dejar el libro, el curso, son 100 temas. Y son 90 temas, hay 10 que son excursiones. Y 90 temas, ¿no? Pues Walt Disney, películas de Walt Disney. Yo, por ejemplo, no sé, Mary Poppins es una película que da muchísimo que pensar. No sé si lo has visto tú, Mary Poppins, pero se mete con el banco, el niño va al banco y bueno, arma un lío de narices en el banco. Y es una obra de pensar, que da para pensar. Y es una película sencilla, muy sencilla. Casi Ángeles, una película también de Walt Disney, de niños cantores de Viena, muy sensible. Entonces, muchas películas sencillitas, muy sencillitas, ¿no? Y que no son... Y esto, yo creo que si no has leído todo esto, después vas a leer las grandes películas, sí, también, pero empieza por las cosas normales. En películas se ha hecho un cine. El cine es el arte del siglo XX. El cine es el arte del XX y XXI, parece. Entonces, hay 50.000 porquerías, pero hay 10.000 muy buenas. Entonces, mira estas, mírate libros como los que he dicho yo, hay montones de libros muy buenos, que están libros normales, que son de gente de actuales, incluso actuales también hay alguno bueno, no tantos, pero hay alguno bueno. Cada vez hay menos. Cada vez hay menos por una razón muy sencilla. Hoy en día un escritor, si quiere triunfar, o se atañe a la norma de lo políticamente correcto, totalmente, lo woke, por ejemplo, y tal. Sí, por eso hay que ir a los clásicos. Hay que tener mucho cuidado. Porque si no te atañes, te van a llamar fascista o lo que quieras, o reaccionario o lo que quieras, ¿no? Y no va a ser, digamos, no vas a ser aceptado. Entonces, claro, hoy en día los grandes escritores tienen el problema de que lo que escriben está mediatizado totalmente, sabiendo lo que tienen que hacer. Hace poco ha salido una novela que he leído de un portugués, precisamente, muy curioso. Es un portugués que escribe una novela sobre lo siguiente. Un literato, un escritor, que se da cuenta de esto. Dice, vale, voy a escribir un montón de novelas absolutamente correctas, pero hasta el extremo de correctas. Entonces, escribe totalmente correctas, y al final consigue el premio Nobel. Y entonces, cuando va a conseguir el Nobel, en el discurso del Nobel dice, todo lo que he escrito es falso. Lo he hecho para conseguir el Nobel y para demostrar que dais el Nobel no por la calidad de lo que escribe, sino por ser correcto al pensamiento. Esto es muy curioso. Entonces, resumiendo, cuando decía esto la mochila, que no tiene sentido recomendar una gran obra,
No. el culmen, como bien dices, haz el recorrido y olvídate de poner ahí... Empieza a recorrer el principio. Yo diría que si empiezas con los clásicos incluso posteriores, ya tipo Shakespeare, tipo así, no hace falta empezar. Es que esto le pasa a muchos jóvenes, este me pasó a mí. Empezar, voy a leerme el de Schopenhauer, como voluntad, voy a verme aquella tetralogía. Es igual que lo de Wagner, empezar por Wagner, la música, no. Luego empezar la filosofía con Heidegger, esto ya sería querer no hacer filosofía, porque no se entiende. O sea, hay que estudiar filosofía. Hay que ser filósofo. Hay que ser filósofo. Yo tengo un amigo mío muy filósofo, que es filósofo, y me ha explicado muchas cosas de él. Lo que me explica lo entiendo. Cuando lo leo, no lo entiendo. ¿Por qué? Porque usa un lenguaje filosófico. Yo estudié 7 años de medicina. No es que no pretenda darse a entender, es que es muy técnico, es técnico. Mira, yo le doy siempre esta explicación. Yo te puedo empezar a explicar sobre la membrana de una célula y no entender nada, porque son todo términos de bioquímica. Ya. Entonces te empiezo a hablar de términos bioquímicos y dirás, bueno, ¿y eso qué es? Entonces, claro, hay que explicar lo que es cada cosa. Porque la palabrología, y un médico igual, si un médico te dice lo que tienes y te lo dice de forma médica, igual no sabe lo que tienes. Sí, no, es porque tiene una terminología curiosa. Es decir, ¿cómo era aquello? Hay palabras que están tan curiosas que dices, bueno, ¿y esto qué significa? Bueno, significan otras cosas que no tienen nada que ver con lo normal, con lo que tú creías, ¿no? Entonces, es un tema de nomenclatura. Entonces, para ser médico hay que estudiar medicina, primero, para entender a los médicos bien, a fondo, hay que entender medicina, y para entender a Heidegger hay que ser filósofo. No sé si lo entenderán entonces, no lo sé porque no lo soy. Y en ingeniería lo mismo. La física cuántica, yo te puedo explicar ahora un par de cosas de física cuántica y dirás, bueno, ¿y qué me está hablando este hombre? Porque claro, hay que estudiar desde el principio. Cuando estudias física cuántica, lo primero que te explican es, vamos a ver, olvídese usted de física cuántica. ¿Sabe usted matemáticas? No, pues empiece por matemáticas. Empiece matemáticas. ¿Sabe usted integrales? No, pues deje la física cuántica. Explique lo que son. Porque todo lo demás se va a basar en esto. Entonces, si no sabes lo que son una integral o una derivada, no te metas tú en física cuántica. Porque es así, es puñeteramente imposible. Entonces, hay que hacerlo en todo. Y la gente tiene el defecto, incluso me pasa mucho con amigos míos, que quieren empezar por la parte política más extrema, ¿no? Dicen, no, en serio, de verdad, si quieres estudiar, si quieres saber algo de lo que decía antes, primero ser una buena persona. Primero esto. A ver, si tú eres un miserable en tu vida, hazte comunista, hazte otra cosa, hazte cualquier cosa, pero no vengas a molestar. No, porque oye, yo he conocido a algunos, desgraciadamente, dentro de los que he conocido, que son auténticos miserables en su vida, ¿no? Y que pretenden ser ejemplos, ¿no? Digo, sí, lo típico, sí. Olvídalo, o sea, déjalo correr, por favor, hazte de otro tipo, otra cosa. Y mira, para ir acabando, sí, me gustaría que me dijeras cómo es el futuro de España, de la sociedad. No, de España no, del mundo. Del mundo entero. España no existe, vamos a ver, no existe, me explico. España existe, por supuesto, y soy español, soy catalán y español. El problema no es este, el problema está que España no tiene ningún poder hoy en día, no sirve nada. Es decir, si España quisiera ser algo, no podría serlo. No es que sea, digamos, yo diría, España que fuera perfecta, no podría serlo, no, los demás no le iban a dejar. Entonces, para poder hacer algo había que ser a nivel, por lo menos europeo y además con el apoyo de Rusia, para empezar. Pues más que nada por las bombas atómicas. Porque los otros las tienen. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, hay que extender. ¿Qué posibilidades hay que algún día haya un sistema, un régimen decente, correcto y que no sea vendido al capitalismo ni al materialismo? Pues hoy por hoy yo no le veo ninguno. Es decir, no le veo ninguno, pero cuidado. Si alguien le hubiera dicho a Julio César que el Imperio Romano iba a ser destruido después por 4 bárbaros del norte, ¿no? Hubiera dicho, hombre, no fastidies tú el Imperio Romano. No sabemos. No el futuro, la bola esa que tiene la gente, hay muchos que quieren bola. Es decir, que no hay bola, no sabemos. Lo que sí sabemos es que a corto plazo no hay nada a hacer. A corto plazo no hay solución. Hagan lo que hagan, o sea, hacer lo que les dé la gana. Es bonito que se haga, hay que luchar, hay que hacer cosas, intentarlo. Nosotros intentamos, ¿no? Pero es más importante la guerra cultural que la política. La guerra cultural, mucho más importante que la política, siempre y cuando el que haga cultura sepa que está haciendo cultura, pero que algún día hay que hacer política. Es que hay muchos que se recluyen en lo que se llama la Torre de Marfil. Es decir, yo hago política, yo hago cultura y la política es una cosa, como digo, es para la plebe. No, hacemos cultura preparándonos por si un día hay que hacer política de verdad. Porque claro, es que las Torres de Marfiles hay muchas, ¿eh? Hay mucha gente que se hacen intelectuales, son intelectuales. Pero después, por ejemplo, mira, un local, tú tienes un local, ¿no? Hay que pagar el alquiler cada mes.
y hay que limpiarlo, hay que barrer el suelo de vez en cuando. Entonces, ¿quién lo hace esto? Esto lo hace el intelectual. El intelectual que escribe un libro, yo siempre he dicho, cuando hay gente que escribe libros, digo, has escrito un libro, vale, ¿has pagado la edición, una parte, un trocito de la edición? Ah, no, esto lo hace el editor. Si pierde dinero será el editor, ¿vale? Y dice, bueno, y cuando está hecho el libro, cuando tienes el libro, ¿tú has ido a venderlo a algún sitio? ¿Has cargado las cajas de venderlo? Ah, no. Escribe, solamente lo escribe. No, a mí me gustaba Bochaca, por ejemplo, porque escribía y después cargaba las cajas y vendía los libros y hacía lo que hacía falta. O sea, este escritor que es capaz al mismo tiempo de tener una acción real, que no es decir, yo soy la élite y escribo y los demás ya se apañarán. Sí, intoxicante de soberbia intelectual. Exacto, este es el tema. Entonces dice, yo soy tal, soy doctor en filosofía y he escrito este libro. Ahora yo, coger un libro y venderlo, hombre, coger y cargar cajas, llevar a correos, ¿sabes lo que llevar a correos? Esto es pesadísimo, ¿eh? Hay que llevar a correos, pagar el correo, cobrar si hace falta el contrarreembolso, todas estas cosas, digamos, ¿no? Esto es pesado. Y limpiar, esto hay que limpiarlo. Hay que limpiar el local, los locales, hay que limpiarlos, ¿no? Entonces, ¿quién los limpia? A ver, ¿los limpia el intelectual? Entonces la gente cuando dice ¿a quién votamos? Habría que decirles, lee, culturízate. Sí, yo le diría, no votes nada, por favor. Mira, cuando dicen que vote, yo digo, vota si crees que un tío de verdad es honrado, decente y lo que dice es verdad. Si encontramos a esa persona, hay que votarlo, votémosle, aunque no sabemos nada, es igual. Yo no estoy por votar, no he votado nunca eso. Me parece que en mi vida no he votado nunca, ahora que lo pienso. Me he votado una vez y no diré por qué, porque fue una cosa de esas cutre y lamentable. Pero la gente vota por eliminación, siempre. Sí, esto es una eliminación. Pero yo he eliminado tanto que no voto. Entonces, la única vez que voté fue porque una prima mía, una sobrina mía, que la quiero muchísimo, estaba de viaje y no podía votar. Entonces me dijo, ¿por qué no votas como mi voto? Y dije, hostia, tú, es que no he votado nunca. Esto es como desvirgar a un virgen. Todo de prostitución. Prostitución. Ah, por favor, tío mío. Y dije, bueno, va, dime quién y te votaré. Diciendo como si fueras tú. La única vez, nunca más. Luego cortamos esto en la edición. Sí, es que la gente no lo sepa, cada vez que has votado. Una vergüenza, hombre. No he votado nunca. Entonces, y a lo mejor votaría. Si hubiera un tío que de verdad me gustaba, votaría. No me importaría. ¿Sabes qué pasa? Que en principio no creo en el voto. O sea, yo no soy demócrata, yo no creo en una democracia, yo creo en una meritocracia. La meritocracia es el sistema que yo creo. O sea, que gobiernen los que lo merecen, no los que voten, no los que les voten, porque el voto viene dado por el dinero, Sí. en gran parte. El dinero y la propaganda, los diarios, la prensa, la televisión, la meritocracia. Yo siempre he dicho, a ver, cuando un político quiera ser político, primero que haya hecho algo útil de verdad. Por la gente, ¿no? Un tío, yo quiero presentarme elecciones. Hombre, muy bien. Pero lo primero que va a hacer usted es ir al campo a recoger basuras, que hay sitios que echan papeles por ahí. Recoja basuras, un tema. Nosotros lo hacíamos. De recoger basuras. O limpiar el bosque, o limpiar las calles. El maldito parque de tu barrio seguro que tiene mierda. Seguro que hay porquería por ahí. Límpialo. Haz algo por la gente. Entonces, cuando has hecho algo por la gente, podrás siempre presentarte. Cuando has hecho unas cuantas cosas por la gente. Pero claro, se presenta gente que dice, oye, ¿usted qué ha hecho por el pueblo? Oye, yo soy abogado y esto lo he hecho por ti, pero por la gente. O sea, hombre, vamos a ver, si has hecho abogado y te has dedicado a defender a gente con problemas y tal, sencillos, sin cobrar y tal, vale. Pero la gente que ha hecho... Cuando ves a los políticos, dices, bueno, ¿usted qué ha hecho? ¿Usted qué ha hecho de verdad demostrando que es capaz digamos, de apoyar a la gente? No de utilizar a la gente, sino de apoyarla. Claro, el activismo político ahora, de los jóvenes que están desamparados, se sienten y detestan el mundo que viven, se meten en partidos radicales, hacen un activismo de calle, bordeando el gamberrismo, gritar, megáfono, banderita, una fogata ahí en la carretera, amenazas aquí, amenazas allá, un cuchillito por ahí, un navajazo. Y esto se llama el problema del utilismo. Es un tema muy complicado que no viene de aquí, viene de todo. Cuando solamente calculas el útil. Ellos se creen que esto es útil. Se creen que estar en un sitio no es útil, en cambio estás en la calle chillando es útil. Entonces, el utilismo es el gran problema de todo, en general, de todo. O sea, esto no lo hago porque no es útil. Esto no lo hago porque no. Entonces, ¿qué pasa? Sí, claro, evidentemente, uno se siente más útil. Él se siente más útil chillando que estás en tu casa leyendo o escribiendo. Se siente más útil. Él considera que esto está haciendo algo más directo, digamos, ¿no? Lo que está haciendo es, al contrario, a veces estás, digamos, desprestigiando lo propio, ¿no? Porque, bueno, si haces violencias y cosas, entonces ya
Entonces ya entramos en un plano completamente diferente. O sea, es decir, la violencia, como decía mi amigo Jordi Mota, dice, hay que ser muy violento en la defensa y nada violento en las agresiones. A efectos prácticos. La sociedad a nivel político se engaña a sí misma, siempre tiene una esperanza, Sí. En un ciclo eterno de corbatas de colores. Luego están los jóvenes que se afilian a estos partidos, el Núcleo Nacional, el Frente Obrero, con unas ansias de hacer algo así corriendo, revolucionario, unos con capuchas y antorchas ahí, y otros manifestándose, gritando los moros. Vale, ¿qué opinas de todo esto? Sí, sí, hay una falsa, como decía Schopenhauer, es una representación de la realidad que la gente no ve más que la parte superficial. O no quiere ver. O sea, tú puedes pensar, pues va a gobernar el PP, después el PSOE, después en Francia uno, después en Francia otro. Esto va a pasar, pueden cambiar estas cosas, pero lo que es la esencia no va a cambiar, lo que es el poder real no va a cambiar. Entonces, por ahora no va a cambiar. Entonces, claro, yo cuando me dicen, por ejemplo, no sé, cualquier grupo de estos que has nombrado, yo les preguntaría siempre lo mismo, a ver, ¿qué presupuesto tenéis al año? Entonces te dicen, tenemos 15.000 euros, o 20.000 al año, o 30.000, que es lo que pueden tener. Con 30.000 euros al año, por favor, olvidaros. O sea, es decir, no vais a poder cambiar las cosas. O sea, es imposible cambiar el sistema con lo que tenemos. Por lo tanto, hay que prepararse para cuando haya una posibilidad. Pero ahora no hay posibilidades. Ahora, en estos momentos, no hay posibilidades de cambiar el sistema. ¿Que habrá un momento dado que sí? Pues sí, seguramente sí, seguro. Seguro que sí. Os digo, seguro, todos los sistemas han caído, todos. Pero, por favor, ser realistas, o sea, ver las cosas con cierta realidad. Y, desde luego, a base de manifestaciones violentas y de gritos y tal, hoy en día es que no, o sea, no. Ahora, si un día tenéis una posibilidad, hay una posibilidad, si un día, bueno, la posibilidad que puede ser, hombre, esto es evidente. Todos los sistemas han caído porque han tenido problemas graves. Por ejemplo. Porque están débiles. Por un momento. Por ejemplo, ¿qué pasa en esta Europa? Europa un día puede pasar que un día estalle la burbuja financiera que hay de miles y miles de millones que han creado falsamente sin ningún tipo de base de nada, por los huevos, aquí con números, ¿no? Un día puede pasar un problema serio. Y un día puede haber un crack financiero tremebundo, ¿no? De la deuda general, que hay unas deudas brutal que no se puedan pagar. Y entonces sí que puede haber un momento gravísimo, ¿no? Yo me acuerdo que estuve en Argentina el día del Corralito. No sé si os acordáis. ¿Estás en Argentina? Estaba en Argentina. Buen día para estar ahí. Estaba de turista. Estaban todos los bancos con las ventanas cerradas con persianas. Con persianas, no, persianas nada, con una especie de maderas espantosas, porque la gente le echaba piedras, ¿no? ¡Mi dinero, cabrones! Cabrones, mi dinero y tal y cual, ¿no? Entonces, en aquel momento, si eso mismo pasase en Europa global, puede haber una revolución, puede haber un momento revolucionario. Entonces sí que hay que decir, ahora hay que luchar en concreto. Ahora no se puede decir, me gusta todo y es bonito, no. Ahora hay que hacer una cosa concreta. Bueno, pero si será la situación que estás diciendo, ¿qué pasará? Empezarán los de uno a pegarse con otros, contra cristianos. Habrá un lío y será un desastre. O sea, vamos a ver, que la caída de un sistema no es siempre pacífica, me lo imagino. Es decir, pero hay que tirar una dirigencia política y esto es un mamoneo. Sí, es lo que hay. Pero mira, eso lo decía antes, no ha habido ningún cambio de sistema que no ha sido pacífico. No había nadie que diga, hombre, mira, le vamos a dejar el poder a los... Mussolini fue andando para allá a Roma y entró y ya está, qué fácil. Ah, sí, claro, exactamente, sí. Entra con los escudos y las lanzas. Entonces, sí. Claro, sí. Esto sí. Y era un montonazo de gente, ¿eh? Claro, exactamente. Entonces, si consigues en aquel momento de crisis un grupo que esté formado, ese grupo consigue crear un ambiente de verdad, pero de masas, entonces sí que es un momento. O sea, Lenin, cuando llega al poder, llega con unas masas, pero las masas las había dirigido un partido comunista muy formado y muy preparado antes. Es decir, sí, pero Lenin enfocó toda lucha contra el poder. Sí. Aquí está enfocando la lucha contra los inmigrantes. Claro, no, contra los inmigrantes, y ni siquiera contra los inmigrantes, contra algunos inmigrantes. Bueno, y ahora los pensionistas, ¿te das cuenta? Sí. La culpa de pensionistas. Pero es que esto es equivocarse del enemigo ya. O sea, hoy en día la gente se equivoca del enemigo ya, de principio. El enemigo actual es el capitalismo. El enemigo es el poder del dinero. Este es el enemigo. Lo demás es consecuencia. Los inmigrantes vienen porque el poder del dinero lo permite. Nada más. O sea, vamos a ver. Hace 300 años, ¿qué? 150 años, la miseria en Marruecos era mayor que ahora. Y había barcos, ¿eh? O sea, podían venir. ¿Por qué no venían? Porque no les dejaban. Simplemente no les dejaban los de aquí. Simplemente. No les dejaban, punto. O sea, poder venir, podían haber venido. O sea, es decir, no, había barcos y había una miseria mucho mayor que antes, que ahora. Y no venía ni uno, porque no les dejaban.
Entonces, es el poder el que permite que se vengan. Es el poder que permite las cosas, el poder del dinero. Hombre, no le dan paguita, no le pagan el avión y... No le pagan avión, basta que les dejen entrar. Ya. Es decir, es igual que cuando dices es que las empresas se van a China o a Vietnam a producir. Claro, si tú dejas y permites una competencia desleal entre el sueldo español y el sueldo vietnamita, pues habrá empresas que se irán a Vietnam. Entonces, claro, permítese. Si el poder permite, entonces el capitalismo quiere globalizar. Quiere un mundo global. Entonces, si eres un mundo global y les gusta el mundo global, te encuentras que el sueldo de un vietnamita y el sueldo de un español pues no se parecen en nada. Entonces, claro, habrá un problema. Habrá un problema seguro. Y así todo, así en general. O sea, hay cosas que hay que entender el enemigo. Y el enemigo actual, por supuesto, no son los inmigrantes, aunque sea un problema, pero no son los inmigrantes, porque estos son productos, es un subproducto del problema. Igual que la deuda. Tenemos una deuda que... Yo siempre he dicho, la deuda de este país es que es la leche. Bueno, de este país no, del mundo entero, porque todos los países... O sea, tener una deuda del 120-100% del PIB, esto es para empezar, y sin ningún plan de devolución. No hay ni el más mínimo plan para devolverlo. Y dices, oiga, ¿usted se imagina una familia que quisiera tener deuda y no pensara en cómo devolver el dinero? Que es absurdo. Entonces, ¿cómo lo han hecho? Emitiendo. Entonces, yo interpreto que hasta que haya el momento en el que se pueda derribar el Estado de una patada, exacto, habría que... Hay que formarse, hay que trabajar, formarse, prepararse y no hacer más. La misma inmigración puede un día provocar un problema de verdad. Si un día se sublevan, conoces El Campo de los Santos, el libro El Campo de los Santos, ¿no? Sí, es un libro de famoso francés, se llama El Campo de los Santos, que es una sublevación de los inmigrantes. Apoyados por parte de la parte de población, apoyada, woke, digamos, ¿no? Se sublevan contra contra los demás, contra los que están normales del país, digamos, ¿no? Entonces se produce una sublevación de los inmigrantes que han llegado a ser tantos o más que ya igual que la población normal, ¿no? Y entonces quieren ocupar el poder. Quieren ocupar el poder con la ayuda de parte de los blancos, de la parte de la población de los suyos, ¿no? Y se produce una guerra civil. Entonces, ¿podría llegar a pasar? Podría llegar a pasar. Ha pasado en algunos sitios. En Haití, no sé si lo sabéis, Haití era un país que era francés y los negros allá se sublevaron, echaron a los franceses y cogieron el gobierno ellos. Y hicieron muy bien, porque a lo mejor estaban esclavizados, no sé, no tengo ni idea. Pero es un ejemplo, ¿no? Ha habido ejemplos de gente que se ha sublevado. Bueno, en realidad, el Imperio Romano cayó porque había cogido legionarios, muchas legiones eran extranjeros, eran bárbaros. Entonces un día los bárbaros dijeron, ¿para qué somos ser legionarios? Nos quedamos con Roma y se ha acabado. O sea, a veces se subleva las cosas que has pretendido, ¿no? Hay mucha gente que ha dejado entrar primero a tropas extranjeras para defenderte, y después estas tropas extranjeras se han sublevado contra ti. Eso puede pasar. Pueden pasar cosas así. Pueden pasar muchas cosas. No lo sabemos. No tengo la bola. Yo he visto varias. He visto la crisis financiera puede pasar. La sublevación puede pasar. Pueden pasar cosas que no sabemos. Ahora no se nos ocurre, pero puede pasar. Yo me imagino que si la gente normal, la gente de la clase media, se viera un día afectada de verdad, clase media baja incluso, entonces podría haber un problema de una sublevación de verdad. Pero claro, el nivel cultural que hay, digo yo que la gente tendrá que empezar, yo creo que en vez de votar, ¿hay quien vota o no votes? No, lee, fórmate. Sí. Que no caiga en la trampa de ir a quemar contenedores. Totalmente, hombre, esto es una barbaridad, una estupidez además. Bueno, es que esto que lo haga la izquierda, ya lo entiendo, porque la verdad es que los extremistas de izquierda son bastante incultos. Los extremistas de verdad, o sea, no creo que estos aún menos mal, sino los extremistas del todo son de una burrería bastante importante. Entonces, igual que las fachas, los skins fachas del todo, también hay algunos que dicen, oiga, eso es un mundo... no pasarían el examen de mediocridad absoluta. Sí. Pero fuera de esto, la verdad es que también hay que reconocer una cosa, ningún partido para llegar al poder ha sido mayoritario. O sea, el Partido Comunista era muy minoritario en Rusia. Y el Partido Nacionalista, en el año 30-29, el partido, los militantes eran pocos. Militantes, había mucho votante, votantes sí, pero militantes de fuerza eran pocos. Y al final lo que consigue el poder, ese grupo de militantes, relativamente pocos, es decir, que puede llegar a hacer algo, ¿no? Entonces, esto en cualquier sitio, o sea, en cualquier momento dado hay una minoría que es la que consigue aglutinar masas y lograr tocar el poder, ¿no? Hoy por hoy no es así. Entonces, fórmate, prepárate, ten mucha paciencia. Dicen, ¿cuál es la mayor virtud militante? La paciencia. Mucha paciencia, porque si un niño joven, chico joven, que tiene ahora 20 años, 18 años, pretende que él va a militar muy fuerte hasta los 30, que lo deje correr.
No sirve para nada. Has de pensar que vas a meditar hasta los 70 o los 80. Entonces, si vas a meditar a los 80, entonces empezarás a plantearlas de verdad. Yo me acuerdo de mi mujer, cuando me hicimos novios, yo le dije, bueno, yo sé lo que sea y voy a estar hasta toda la vida, o sea, no me voy a retirar. O sea, no tengo retiro de combatir. Y me dijo, bueno, pues ¿y cuando seas muy viejo? Pues lo mismo, ¿no? O sea, igual. Y ahora de vez en cuando me dice, oye, ya no es hora de marcharte a tu casa y dejarlo todo. Dedícate a poner la mantita. No hay retiros, en estas cosas no hay retiro. Entonces, si lo piensas así, vale. Pero no pienses en una lucha o una formación de 5 años o 10 años. Porque cuando estés formado, habrás de formar a otros. Y no puedes parar, no se puede parar, no se puede decir en 5 años. Ahora, en un momento dado de la historia, sí. Hay un momento dado que la historia dice, no, o se consigue ya o esto se ha acabado. Que es cuando dice, este sistema se derrumba. O lo consigues ahora o vendrá otro y lo corregirá. Y hay que estar preparado. Y hay que estar preparado. Entonces hay que prepararse para entonces. Este es el tema. Pues gente, ¿qué os ha parecido? Tomad el ejemplo. Yo creo que es un podcast, una entrevista súper enriquecedora, un testimonio de vida. Me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Ramón, gracias. Un día haremos la segunda parte, historia. Muy bien. Siglo XX, porque tienes mucho que contar. Parece bien. Pero hay hambre, gente. Al final hay que atender también. ¿Tienes hambre? No, es igual. A mí, Eres un combatiente, yo estoy pensando en comer. Muy bueno. No, mira, hambre es lo único que no me preocupa. La sed lo he conseguido. Y el hambre, tengo reservas. Es otra generación, yo soy un blandengue. Gente, un saludo. Hasta ahora, adiós. Chao. Hasta ahora.